Suscríbete a la Panterita. De grandes resultados. Pronto Dog, el alimento ideal para tu mascota. Nisei, especialistas en tecnología. Avon, calidad que une generaciones. Ganadora del Top of Mind 2022. La consolidada de seguros, seguro que sí. Ha pasado un tiempo, las cosas han cambiado y a pesar de todo, seguimos a tu lado. Cuenta con nosotros, pienses lo que pienses, siempre hacia adelante, somos la misma gente. Oh, yo la verdad y solo la verdad, tendremos un país en libertad. Solamente la verdad nos hará libres. Tendremos un país en libertad. ABC Color. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Federico Arias, buen día. Hola, Bruno, buen día. Fabio Martín está de vacaciones, así que por eso Fabio no está compartiendo con nosotros estos días, pero volverá próximamente, Dios mediante. ¿Cómo vieron a la selección paraguaya? ¿O no tiene ninguna relevancia este amistoso? Tiene. Eh, Tiene porque se jugó muy en el serio. primer tiempo. Pero, ¿saben qué, Se muchachos? Me gustaría hacer lo siguiente. Hay mucha gente que no vio el partido. Y Cierto. te diré que es la mayoría. O vio la primera etapa del partido, pero no Se pudo durmió en la ver segunda. el segundo tiempo, por ejemplo. Y te digo esto porque, Federico, hoy me tocó pasearme en Uber, pero por lo menos en 5 Uber. ¿En serio? Sí, porque estaba con un tema de cambio de batería y compañía de la máquina, entre mantenimiento y compañía. Entonces, y también fui a un local gastronómico acá cerca, la alemana. ¿Para qué vamos a hacer la larga? La alemana. Y ahí se me cruzaron por lo menos, no sé, 5 o 6 personas. Me dijeron, ¿qué tal Paraguay? ¿Cómo lo viste a Paraguay? Y no vi el partido, y un señor me dijo, vi el primer tiempo, después me quedé dormido. Entonces, a mí me gustaría un poco hacer primero una referencia sobre lo que fue el partido y después una opinión. No sé si ustedes podemos hacer eso, ¿verdad? Porque Sí, funciona la audiencia principalmente. Claro, totalmente. Yo coincido con Dani. Yo le he visto muy bien la selección paraguaya también en el primer tiempo, donde fue superior, con un estilo totalmente diferente al que profesó Eduardo Berizzo. Fútbol directo, 2-3 toques, a buscar los costados con pelota larga. Y tenemos delanteros muy picantes como Enciso, como Julio, que ayer me pareció que a veces decide mal y que tiene una avidez, una ansiedad desmedida de querer marcar ya el gol con la camiseta de la selección nacional. Me sorprendió que con nuestra receta Perú nos haya hecho daño. Digo con nuestra receta porque ya avisó en el primer tiempo, donde Espino le había atajado un cabezazo y después terminan marcando el gol los peruanos con el golpe de cabeza a los 3 minutos del segundo tiempo para el 1-0. Y después, a partir de allí, cambió el escenario, el contexto, y creo que volvimos a tropezar con la misma piedra de las últimas 2 eliminatorias, cuando tenemos la obligación de asumir decididamente el rol protagónico en un partido. No tuvimos claridad ayer de llegada, no generamos ninguna situación de gol a través de un desborde, una buena jugada combinada, bien armada, no. De repente por allí de Prepo con Ferreira, que tuvimos una, Enciso que en lugar de colocársela a Rojas decidió la personal, y después no. Pero sí rescato lo que hizo Paraguay en el primer tiempo, la dinámica, la intensidad, la lucha, la presión, y que se haya jugado muy, pero muy en serio el amistoso. Hasta se picó en un momento. Sí, a mí también me pareció, incluso me pareció un equipo rápido, y para que Paraguay sea un equipo rápido, eso siempre, como que había una envidia con otras selecciones en la eliminatoria, ¿verdad? En las últimas eliminatorias. Me parece que Perú se paró más adelantado y Paraguay con pelota larga para los rápidos justamente desnivelaba, creaba y daba no la sensación, sino la certeza que era más que Perú. En ese primer tiempo, el equipo peruano, que también hay que decir,
Tiene muchos jugadores locales, a diferencia de Paraguay. Los que están afuera, muy pocos. De hecho, Cueva cambió la cara en el segundo tiempo para el equipo peruano. Pero ese primer tiempo me gustó el pressing, lo que fueron especialmente Melgarejo y Enciso. Almirón estuvo condicionado por la marca, por la patada. Está dejando la delegación por fatiga muscular, dice el reporte, está volviendo él a Inglaterra. Hay varias bajas, Federico. Sí, Almirón, Riveros, Enciso y Balbuena, los 4. Sí. Todo por diferentes motivos. 2 por visa, Balbuena por la expulsión y Almirón porque tiene fatiga muscular, pero recibió un patadón ayer que nos asustó a todos, ¿verdad? Cuando se iba el primer tiempo. Melgarejo muy bien, no tuvo química con Almirón, pero sí con Enciso. Enciso le pasaba la pelota desde la izquierda y Melgarejo picaba. Hay una muy buena tapada del arquero Gallese. En el medio campo menos despliegue porque se salía corto Richard y Villasanti. Iván Ramírez muy buen primer tiempo. El arquero Espínola atento. Blas Riveros mal primer tiempo, mejoró en el segundo cuando Paraguay bajó. Y en el segundo tiempo influyó lo de Cuevas, pero también Perú como que hizo más juego corto, no se adelantó tanto y Paraguay dejó de tener la sorpresa del primer tiempo porque en la misma velocidad estaban Melgarejo, Medina, Enciso. Y el partido fue mucho más luchado. Perú lo jugó más, Paraguay lo luchó mucho más. Hubo alguna que otra rencilla. Algunos se quedaron sin pierna, el caso de Richard, por ejemplo, que fue sustituido. Villasanti hizo un gran segundo tiempo, porque era el que tenía que hacer los relevos cada vez que Perú contragolpeaba y abanicó toda la cancha con buenos cruces, impidiendo que lleguen a la zona de definición los peruanos. Y si Paraguay tuvo cerca el empate, y bueno, un centro que Melgarejo cabeció mal, porque le sorprende el movimiento del jugador peruano, y después que ella tan confusa, ¿verdad? Donde le pegaba a uno, rebotaba, el otro se rebalaba. Derly González tuvo un par allí para empatar, igual que Seba Ferreira, que entró unos pocos minutos por la lesión de Enciso, que no figura hoy en ningún documento oficial, ¿no? No figura que Enciso por lesión, porque recordemos que él se tomó ayer las piernas, tipo una lesión muscular. Fue reemplazado por Ferreira, que tuvo una en los pocos minutos. Perú no ganó como siempre, pero Paraguay dejó otra vez buena sensación en el primer tiempo. Y el problema de la falta de gol, estábamos haciendo un recuento un poquito rápido de los partidos y le falta gol a este equipo, a pesar de tener a Melgarejo, a Enciso, a Derly González, a Almirón, que marcan goles continuamente. Le falta gol, y lo de Enciso sí. Muy bien por la habilidad y la jerarquía que tiene. Y a conversar, no sé si la gente en Inglaterra le va a convencer, que seguramente estará tratando, o los propios Barros Esqueloto, de mirar un poquito la camiseta compañera cuando se llega a zona de definición. Hay veces que en lugar de pegarle despacito al arco es más válido un pase para compañero mejor perfilado. No me quiero olvidar de Rojas, Matías Rojas, que entró y tuvo bastante protagonismo en alguna pelota, alguna escapada, pisó el área, una faceta más ofensiva que la que tiene en Racing, donde aparece como un lanzador de la media cancha, y una pelota parada en la que le pegó mal, pero tampoco era el perfil ideal. Suele hacer más goles del otro lado, aunque le ganó la pulseada a Enciso. La pelota parada, me acuerdo de Perú acá en el famoso 4-1 del Defensor, en esos 3 goles de cabeza. Eso ya fueron mejorando ellos con gente de más estatura que la nuestra. Salto, el tiro libre de Cuevas o el tiro de esquina fue muy bueno, y no es para preocuparse, sí para apuntar lo que nos falta, y sí para tener una cierta dosis de entusiasmo con lo que vimos en la primera etapa. Yo creo que cuando hablamos del tema del vaso lleno o vacío, y uno arranca con el medio lleno, es un poco la confirmación del fútbol que más le gusta a esta selección de Guillermo Barros Esqueloto, que es el fútbol del primer tiempo, que el rival tenga el 70% del balón, y más porque se notaba que Reynoso quiere salir jugando, y ellos utilizan estos experimentos para insistir e insistir. Y vos veías como los 4 de adelante, Villasanti, o a veces se sumaba el propio Richard, iban y recuperaban rápido. Era un equipo directo, era un equipo fresco, era un equipo veloz. Veías que cambiaban de posición, a veces lo encontrabas a Enciso más adelantado, Melgarejo más retrasado, lo mismo con Medina. El que como que era fijo por derecha era Almirón. Y después tener la parte donde si uno se quiere preocupar es porque hay un declive en las segundas etapas por ese tema del desgaste. O sea, ese es un juego muy desgastante, tener que perseguir al que tiene la pelota, tener que ir a jugar a campo contrario,
Y después, sí, espera, entró Cueva y allí ya fue diferente. Claro que Cueva entra y ya el doble C de Paraguay estaba amonestado, porque Villasanti y Richard vieron la tarjeta amarilla. Entonces, Perú, uno veía nuevos nombres. ¿Qué pasaría si estaban los Yotun, los Lapadula? Entonces, creo que deja ambas caras este amistoso de anoche. Estamos en contacto con Celso Ayala, director técnico de fútbol. Celso, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, bien. Celso, mirando lo que fue la presentación de Paraguay, ¿cuál es un poco tu opinión? ¿Qué relevamiento crees que se pudo haber hecho importante, digo, o algún factor a mejorar? Yo creo que dentro de todo, yo creo que bien, ¿verdad? Con relación a la etapa anterior que había tenido la selección, ¿verdad? Hoy creo que se mantiene muchas cosas y se está intentando también otras cosas más, ¿verdad? El partido de ayer, bueno, una etapa de preparación, ¿verdad? Como va a ser de aquí hasta la eliminatoria, que falta todavía un poquito, ¿verdad? Para eso. Porque creo que ayer se probó también otra forma, ¿verdad? En donde no había un 9 de referencia arriba y bien, yo creo que el primer tiempo muy bien, el segundo tiempo, tal vez el cansancio o algunas cosas, ¿verdad? Que también puede jugar, pero de todas formas igual también Perú en el segundo tiempo ya no tuvo prácticamente llegadas importantes, ¿verdad? Tuvimos nuestras situaciones, no pudimos marcar o terminar bien ahí cerca del área, pero se probaron cosas, jugadores, formas, sistemas, y está bien. Por lo menos yo creo que hoy tenemos un poco más claro cómo se están haciendo las cosas. ¿El estilo que más calza a Paraguay, Celso, te parece? No sé si es el estilo que le calza a Paraguay, ¿verdad? Pero se le está intentando agregar cosas, ¿verdad? Porque si vamos al estilo de la selección paraguaya, vos necesitas un 9 de área, ¿verdad? Para poder descargar, aguantar un poco arriba. Ayer, bueno, con jugadores que no son habituales, ¿verdad? En ese puesto, ¿verdad? Enciso, Almirón, después sí entró Seba, ¿verdad? Entró también después de Erli, que entraron en el segundo tiempo, que me imagino que el siguiente partido seguramente van a arrancar ellos. No hubo y se probó eso, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? Porque el fútbol moderno de hoy también es así, ¿verdad? Hay muchos equipos que juegan sin un referente, más bien con jugadores hábiles, rápidos, desequilibrantes, que es lo que hoy se estila un poquito más, ¿verdad? Si vamos a ir a nuestro estilo, bueno, ahí sí de repente uno puede decir de que tal vez hacía falta, ¿verdad? Pero está bien, porque es una etapa de preparación en donde no creo que Perú haya sido más que Paraguay, ¿verdad? Aprovecharon esa pelota parada y a partir de ahí yo creo que no hubo llegada demasiado importante de Perú, ¿verdad? Pero bueno, yo calculo que en todo este tiempo se va a ir viendo y seguramente se va a tener mucho más claro, ¿verdad?, quiénes son los que van a jugar. Hoy es una etapa de preparación y por lo menos, como te dije en un principio, hay cosas mucho más claras. Otra vez ayer, Celso, nos hicieron el gol atrás de pelota parada. De hecho, ya había un aviso en el primer tiempo donde Perú estuvo cerca y atajó Espínola. Es una característica que perdimos un tanto, porque con usted, con vos, con Gamarra, después con Paulo da Silva, Cáceres y compañía, a Paraguay no le hacían fácilmente los goles de cabeza. Sí, pero hay que tratar de dejar un poquito de lado eso, ¿verdad? De otro momento, otro tipo de jugadores, ¿verdad? Intentar hacer otras cosas. Pero evidentemente sí hay que tratar de mantener eso, ¿verdad? A veces pasa un poquito por la atención, son distracciones, ¿verdad? Porque ayer también en el gol, ¿verdad? Llega un poco solo picando de hacia atrás, hacia adelante el peruano y nos marcan, ¿verdad?
Son cosas que hay que ir ajustando y que hay que ir trabajando, ¿verdad? Porque es un estilo, es una forma nuestra, es algo que nos caracteriza y seguramente se va a ir mejorando, ¿verdad? Pero bueno, pasó y hay que seguir laburando, pero a mí me pareció bien. Dentro de todo creo que se hizo un buen partido, se probaron jugadores, no estuvieron a lo mejor algunos que tenían que estar para probar a otros jugadores y que seguramente en este segundo partido ya van a hacer la partida. Creo que dentro de todo se hizo un buen partido. Celso, el tema arquero, porque se está buscando una renovación, si bien es cierto, Anthony es indiscutible arquero hoy, pero Sí. mirando el futuro, ¿cómo lo viste a Espínola? No, bien, lo vi bien. En el gol yo creo que no tuvo mucha incidencia a él, ¿verdad? Porque le cabecean en el primer palo y el córner viene muy corto, tampoco puede ni a cubrir el palo en el primer. Yo creo que ese gol incluso creo que le sorprendió a todos, ¿verdad? Incluso a Valbuena, que estaba ahí cerca de la jugada, ¿verdad? Y Espínola ahí no tiene mucho. Espínola para mí es un muy buen arquero, así como Kili también. Pero Yo Celso, creo que hay- perdón que te interrumpa, y vos sabés que cada vez veo más goles de esta naturaleza y no sé si tenés buena memoria, acá los muchachos van a recordar, Enzo Jiménez marca un gol así. Tira él el centro y en el primer palo aparece Patiño hace un gol así. Patiño. Hace poco para Cerro. Hace poco para Cerro en el primer palo, pero Sí, se le adelanta sí. todito los defensores y Enzo Jiménez le tiran el primer palo y es imposible. Y veo mucho, por ejemplo, también que hacen en Inglaterra, pero ahí no tendría que estar parado yo, por ejemplo, recuerdo en la época de Roque Santa Cruz del Olimpia, en Libertad lo hace. Hay equipos que, por ejemplo... Ayer fue Valbuena, Bruno. Claro. Sí, no. Generalmente está el número 9 en el No, primer palo, a eso voy. Sánchez Lo que Ferreira. pasa es que en esa selección no juega con un Claro. 9. Ya sé, pero Por eso es un Valbuena, delantero, Brian Zamudio por el Cerro hoy baja. Yo creo que el hecho de que ayer hayan puesto muchos jugadores que juegan bien y que no son de cabecear, ¿verdad? Porque yo creo que a la hora de armar esa pelota parada vos le tenías a la línea de 4, que era Iván, que era Gómez, que era Valbuena y Rivero, que son los que normalmente deberían de marcar, y ahí le sumás a Richard, ¿verdad? Que son 5, ¿verdad? Y después, bueno, no tenías más, ¿verdad? De esos hombres como antes, por decirte, como para marcar. Por eso yo creo que Valbuena estaba ahí adelante, ¿verdad? Y hacerlo marcar a Richard, porque lo veo, o lo manda a Richard ahí como primero o busca a otro, ¿verdad? Pero son los que más cabecean, y por eso seguramente yo creo que Valbuena estuvo ahí, ¿verdad? Por no tener esa variedad que normalmente teníamos antes para poder marcar pelota parada, porque ayer de mitad de cancha para arriba eran todos jugadores hábiles, rápidos, y no precisamente el fuerte de cabeza, ¿verdad? Porque tampoco teníamos un número 9 que es el que normalmente viene y se para en ese punto, ¿verdad? Yo creo que es eso, ¿verdad? Se probó también eso, y bueno, yo creo que va a sacar sus conclusiones, y son cosas que se va a ir mejorando cuando uno juega de esta forma y de repente no tiene mucho para marcar, ¿verdad? Y yendo a los goles, pasa que hoy en el fútbol, y me pasa a mí cuando dirijo, a veces cuando hago charlas o cuando vamos a armar pelotas paradas, muchas veces hoy los arqueros, antes no se miraba el hecho de que el que pateaba era derecho o era zurdo, igual se ponía uno en el palo, eso no importa. Hoy sin embargo los arqueros te dicen, si te pega un zurdo y viene cerrado, ahí voy a poner en el palo. Si te va a pegar uno con pierna derecha bien abierta, entonces no necesito, te dicen algunos arqueros, ¿verdad? Entonces hoy se juega mucho con eso, ¿verdad? Pero yo creo de que yo personalmente siempre pongo en el palo, ¿verdad? Porque primero es defender y después salir y buscar lo que hay que buscar, ¿verdad?
pero hoy sí los arqueros juegan bastante con eso, como para no meter mucha gente, ¿verdad? En la pelota parada te dicen que si es un zurdo sí, y si es un derecho que viene abierto la pelota no es muy importante, pero bueno, eso ya está en cada uno, ¿verdad? El querer hacerlo así o no, pero es lo que hoy se maneja en el fútbol. Celso, ¿cuándo volvés al ruedo? Y en cualquier momento. Pero te están llamando, ¿hay posibilidad de trabajar o querés pensar bien dónde trabajar? Y siempre hay posibilidad, así como hubo también esta etapa, ¿verdad? Pero era esperar un poquito, ¿verdad? De repente ya agarrar con equipos que ya estaban mal anímicamente, en el puntaje también, y a veces nosotros no podemos cambiar a veces eso, ¿verdad? Se hace el esfuerzo, se labura, se trabaja, pero hay veces que cuando el tiempo ya no te da, a veces es difícil poder cambiar eso, porque tampoco nosotros somos magos, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay esa posibilidad y estamos viendo ahí, vamos a ver qué surge. ¿Te sorprendió Olimpia con Cáceres? ¿Cómo? Si te sorprendió Olimpia con Cáceres el campeonato. No me sorprendió a mí, ¿verdad? Es difícil que un equipo te mantenga todo un año de una forma. Es difícil, ¿verdad? No es fácil. Olimpia estuvo bien, después tuvo un bajón y después, bueno, al final pudo remontar esos últimos partidos, alcanzar y pasar otra vez, ¿verdad? En ese lapso Cerro tuvo un bajón futbolístico, ¿verdad? Que le costó recuperar. Libertad le pasó lo mismo también, tuvo un bajón importante en esta segunda etapa y el fútbol es eso, ¿verdad? Y no me sorprendió a mí porque acá no depende solamente de Julio, ¿verdad? Julio trabajará, hará todo lo que tiene que hacer, pero también depende del grupo que tiene, ¿verdad? Y yo creo que él tenía un grupo muy bueno, ¿verdad? Con jugadores. Tenía tres, o sea, tres grandes jugadores, y entre esos tres grandes jugadores tiene un jugadorazo. Los dos grandes jugadores, Olveira y Richard Ortiz, pero Derly González es 3/4 de título, Celso. Es un tremendo jugador. Creció mucho y yo creo que en medio de ese bajón, ¿verdad? Creo que Derly fue el que levantó muy rápido y el que se mantuvo y de hecho fue determinante para Olimpia, ¿verdad? Richard también lo mismo, también en medio de esa selección a veces que le dejaba fuera siempre fue determinante para Olimpia en un momento importante, en un momento exacto, ¿verdad? En donde le necesitaba el equipo. Y yo creo que también fuera de la cancha ellos son importantes. Richard yo sé que es un jugador muy positivo, Antolín también está ahí, a pesar de que no está jugando, también son jugadores positivos que seguramente van a llevar para adelante. Derly la misma cosa, es positivo y va para adelante siempre. Entonces, al margen de que la cosa a lo mejor no estaba bien, yo creo que futbolísticamente no estaba bien, pero yo creo que anímicamente sí estaba bien, porque si anímicamente también estaban mal, seguramente no iban a poder recuperar ese espacio que habían perdido de 10 puntos con lo de la punta. Celso, lo último, estuviste ahí en el banco y sabes cómo es el tema, que la presión es muy alta, muy complicada. Quiero preguntarte, aprovechando y exprimiéndote prácticamente, ¿crees que Chiqui Arce tiene que salir de Cerro, que no le encuentran la vuelta? Hay algunos hinchas que están pidiendo su cabeza. ¿Crees que eso es correcto? Para mí no, sinceramente, porque pasó lo mismo con Julio, Bruno. Pasó lo mismo con Julio hace un mes y medio atrás. Pasó lo mismo, que todos querían que Julio salga y se pedía su cabeza, incluso ya había nombres pero bien por la directiva, lo mismo también Cerro, ¿verdad? Que mantuvo al entrenador. Yo sé que Cerro es un equipo grande y que necesita campeonar y ganar, y que este año no lo pudo hacer. Fue uno de los equipos que más puntos hizo en todo el año, pero no pudo campeonar. Seguramente hay cosas que hay que mejorar, pero mil cosas buenas que
se hicieron, ¿verdad? Y lo que creo que tenemos que acostumbrarnos un poquito es no porque algo no haya salido ya tirar todo y volver a empezar de cero otra vez, ¿verdad? Chiqui habló bien de un proceso, los directivos también, entonces no me parece bien. Yo creo que sí tuvo un bajón, ¿verdad? Futbolístico, ¿verdad? Por algo de motivo, ¿verdad? Durante el campeonato, pero eso pasa, ¿no? Le puede pasar a cualquiera y a veces uno remonta, a veces no. Olimpia lo pudo remontar y sí, es un equipo grande que todo el mundo va a hablar y que todo el mundo va a decir esto, aquello, porque cada uno ve el fútbol como quiere, como mejor le parezca y siempre va a haber disparidad en esto. En esto, Bruno, nunca vamos a estar de acuerdo ni en 1 ni en 2 años hablando y conversando, no vamos a estar de acuerdo porque cada uno tiene su opinión sobre esto. Bueno, Celso, te envío un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta que cualquier momento, muy amable. Un abrazo. Adiós, gracias. Celso Rafael Ayala, técnico de fútbol. Bueno, clarísimo, Celso, ¿verdad? Que no cree el momento de que salga Chiqui. Tema selección paraguaya. Interesante hablar con un central porque es de la posición y ayer nos metieron un gol de cabeza, ¿verdad? Y vos sabés que no es culpa de Espínola, dice el arquero. Pero no, o sea, por eso en el tema del ranking yo colocaba, porque vos recordabas ese gol de Patiño, y es una jugada que suelen preparar, a diferencia, Cerro hace otro gol similar, pero Beto prácticamente peina y va al otro palo. Acá hay un movimiento. Hay uno que hizo un gol estratégico, fue hace poco, sí, que le empujó otra vez Cerro, fue centro de Enzo y Beto aparece en el primer palo. Sí, pero esa es más porque él como que quiere peinar. Claro, es sobre la hora. Al segundo, al otro ángulo. Claro. Este se parece más de pero va también al primer palo, muchachos, cabecea. La de Espínola no, la de Patiño es la que va al primer palo. Entonces yo me estoy confundiendo, pero la de Patiño es la que va al primer palo. El arquero estaba en el medio, el arco. Pero esa es más acrobática porque Patiño gana tipo de palomita. Claro. El de ayer le gana primero a hablar Riveros y el hombre que vos decías el 9, como dijimos ayer y dijo Celso, como no había uno alto, lo mandaban a Balbuena y también lo madruga él. Hay mérito de Valera, se duermen los dos y el arquero... ¿Quién es el otro que está detrás de Balbuena? A Riveros se le escapa. O sea, Riveros. Él no lo acompaña. Valera es marca de Riveros, sí, y Balbuena es el fijo. Entonces, claro, lo que yo digo aquí que Valera hace un movimiento más hacia afuera diagonal que lo que había hecho Patiño. Pero yo pregunto, apurando un min tengo ese. Mira que esto tiene que ver con el 11 que le gusta a Guillermo, me parece. No, pero no puede mirar de reojo el jugador Balbuena si ve que el otro le está viniendo para adelantarse. No, él no puede correr hacia adelante y ganarle. No, porque él hace zona, o sea, Rivero el que hace hombre y Fabián hace zona, o sea, el que hace zona no puede estar mirando al hombre. Aparte de esa velocidad es... O sea, bueno, pues entonces es muy peligroso que nos sigan metiendo goles de esta naturaleza. No, yo lo que creo que el riesgo es, porque cualquiera dirá, el centro delantero el que hace el fijo. Nosotros al no tener centro delantero mandamos a uno de los dos centrales a hacer ese trabajo. O sea, dicho de otra forma, nosotros perdemos a una torre, porque vos recordás la época de Roque. Paiva suele hacer eso cuando él es el 9. Moreno Martins o Zamudio. El tanque era muy bueno. Sí, o sea, vos siempre mandás. Sí. Nani era muy bueno en el primer palo porque son jugadores que... Claro, y Paraguay al no tener a ese 9, vos tenés que destinar a alguien que debería ser hombre a la zona. Por eso, yo creo que son dos factores que no están totalmente aislados. Que Paraguay juegue con ese cuarteto liviano, porque no lo vas a poner ni a Derli, ni a Almirón, ni a Melgarejo, que tiene juego aéreo, porque es de otro oficio. Y eso hace que repercuta a veces en la pelota parada. Y ayer los dos centros posteriores de Cueva fueron al mismo lugar. Sí, buscaron esa. Otra vez buscaron al primer palo. 12 en punto. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para que llegue
llegues tranquilo a fin de año. IDESA, Inmobiliaria del Este, sea la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos pagando desde la web o desde la app. Podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972413 Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Vamos a Guillermo Barros Esqueloto y otra nota. Conferencia Barros Esqueloto y Juan Espínola. Y seguimos analizando todo esto. ¿Podemos pasar al aire? Aguántame un ratito, por favor, Edgar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontraros también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamando al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Robert Pereira dijo que vuelve Sebastián Ferreira a Libertad, dice. ¿Robert Pereira? No se está confundiendo, Ramiro. Creo que fue cuando se le preguntó por Marcelo Fernández y los otros jugadores de Libertad que están a préstamo. Claro, me han preguntado si retornaban y él habrá dicho, tengo entendido que Sebastián Ferreira retorna a Libertad. ¿A qué retorno? Mira, pero qué raro que vuelva de la MLS, porque él está marcando muchos goles. Y Panamá fue vendido de forma definitiva, no es que fue un préstamo. Claro, él ya no pertenece a Libertad. No. No, o sea, lo de volver no no es... No, tendría que ser una contratación. Una recontratación. Claro. Sí. No, que vuelva a préstamo, ¿verdad? Pero igual... Volvió de México una vez. Y no le podemos llamar al doctor Ditore que no... Ahí compró Libertad. Claro, por eso inclusive un porcentaje fue a Olimpia. El doctor Ditore está, si no me equivoco, está ya en Lima y de Lima a Qatar. ¿Van a Qatar? Sí. No sé si van a ir hasta Estados Unidos, que creo que ya no van. Y ese otro, Libertad no va a hacer contrataciones fuertes en el mercado. Y ese Wilson también González, otro compañero. Es otro tema, o sea. Marcelo Fernández y Gustavo Aguilar son los delanteros de Libertad. Préstame un tacuarí, dice Gerardito. Bien por Bruno, que manejaba la información, pero muy mal para la dirigencia. Cuando ayer Enrique Sánchez decía, no sé, voy a ver. Lo de la visa. ¿Qué cosa tan...? Y esas son las cosas que después, bueno, si quieren maquillar, pero... O sea, por un lado decimos, qué bien porque se hacen los amistosos. Y ahí entonces te dicen, gracias. Y después dicen, pero ¿cómo te vas a olvidar de la visa? Ay, que la crítica, qué mala onda ahí, bueno. O sea, no, ¿cómo entra en la cabeza de uno? Y además, si me hace decir, no, lo que pasa es que nunca supimos que un Blas Rivero o un Julio Enciso iba a ser jugador de selección. Además, un país en el que Paraguay permanentemente va a animar amistosos. Contra México jugamos y llevamos un montón de jugadores que... A ver, Enciso marcó un partidazo contra Ecuador acá en Ciudad del Este. Porque ahora van a venir con no, pero él está en Inglaterra, decían que hacer la gestión. Y cuando estaba acá, alguien me dijo, y ya que Paraguay suele jugar amistoso, vamos a ponerle la visa. O sea, le decimos a la gente, no es que si vos tenés una visa y no te vas a Estados Unidos, te van a sancionar. Es lo más lógico que se hace. Entonces, para el partido contra Colombia, porque a Guillermo le hubiera gustado tener más minutos, verlos más. Mira que ayer le costó hablar Riveros, pero es dar partidos también. Entonces, desde la logística, o sea, es lamentable que tengamos 2 bajas por una cuestión administrativa que hasta ayer
el encargado no tenía ni idea. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, 021-506-104, celular 0975-759-000. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre. Grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítalos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Bueno, atención con esto. Una alta fuente me dice lo siguiente. Y creo que Johnny anoche me dijo también esto. Que Julio Enciso fue vendido ya sin tener la visa. Fue a Inglaterra. Y para hacer la gestión debe hacerlo acá, en su país de origen. Entonces, por eso no se pudo dar la posibilidad de que haga el trámite y el club tampoco le dio permiso para hacer antes el trámite. Hablo puntualmente del caso Julio Enciso. Y repito, es una fuente que me merece total y absoluta confianza. Y la visa tiene un proceso complejo y bueno, eso sí lo sabemos, que lleva su tiempo, pero si es así, esa es la explicación. Habría que preguntarle inclusive al propio jugador, ¿verdad? Porque si él viajó sin visa, por eso yo le decía a Johnny ayer, pero me extraña o a Gerardo, no sé, que ayer Federico a la noche, anoche estábamos hablando del tema, Johnny, ¿sí? Siendo ya el jugador de Libertad, igual cualquier jugador de un club de elite tiene que tener visa, muchachos. Hace poco hoy te digo, mira, una selección de 16 se fue a Estados Unidos a jugar antes de la pandemia. Es que un amistoso te sale, o sabes que mañana un club te dice, un norteamericano, porque hay veces que el libro de pase está a 2 días de cerrarse y te dice, vení, y vos le vas a decir, sabes que yo no tengo pasaporte, no tengo visa. What? ¿Qué te va a decir? No passport. No, ¿cómo que no? Bruno, yo entiendo cómo es ese tema, pero a ver, en marzo él jugó el partido contra Ecuador, que ahora me van a decir que, no sé, estaba levitando. Vamos, o sea, ayer vos le hiciste la pregunta y no tenía idea. Esas son las cosas que yo quiero que se mejoren. Pero el desconocimiento, Dani, no significa que hubo una, ¿cómo te voy a decir? Una irresponsabilidad, porque si él fue vendido desde Libertad, esta aplicación fue vendido en Libertad, se fue sin visa y en la asociación pidieron que venga él para hacer, el club no le dio permiso porque se tiene que hacer acá, entonces ¿cómo hacer? Yo desde Dani el conocimiento de la situación. Claro, ayer le preguntaste a Enrique Sánchez y no sabía. Ya sé, una cosa es el desconocimiento, claro. Pero yo quiero nomás apartar que y otra es la responsabilidad del por qué no tiene la visa. No, a mí me parece más importante el por qué no tiene la visa que el desconocimiento de la información de un dirigente. Vos sabés que eso hace también a la organización, porque si yo tengo un viaje con, 30 personas, yo sé que aquello ya
el otro tramo a Estados Unidos no van, ¿verdad? O sea, eso hace a que en un momento pase que convocamos jugadores lesionados, porque no sabíamos, y toda esa cuestión. Eso debe mejorarse, Claro. porque fue un pequeño déficit fuera de la cancha que hubo en otras administraciones. El que no tiene tampoco, y hace muchos jugadores de selección, que viajó a Jordania y todo, es Blas Riveros. Blas Riveros también queda fuera por el mismo motivo, Claro, o sea, porque no yo, tiene visa. ¿sabes lo que voy? Ya que vos tocaste 2 puntos. Ese tema del país de origen, perfecto. Pero tampoco tiene demasiado sustento desde el siguiente razonamiento. Julio Enciso todavía estaba en Paraguay cuando él se convierte en jugador de la mayor. El famoso partido donde se rompe Robert Morales, él pega un tiro en el travesaño. Pedro Aldave dijo, ese partido fue el que le hizo a los ingleses comprar, porque justamente fue contra Ecuador, que tiene una legión en el Brighton, Sarmiento. Acá también me dicen que durante la pandemia en los Estados Unidos suspendió todas las entrevistas para visa. No, eso te dije yo ya a la noche. Pero y que sigue con el mismo mecanismo, que Estados Unidos para pedir visas sigue siendo virtual. Sí, Te mandan el tema pero también, a la o sea, computadora. Ahora, igual, hay un ahora, fast track para la APF. A ver, Mateo Gamarra no jugó contra México. O sea, no, bien. ¿sabes qué? Como aprendizaje yo te diría. Por eso, Bruno, yo creo que, lo que no quiero los es que clubes ahora grandes, digan- mira, yo te digo, Sí. te voy a poner un nombre inclusive. Pulpito Duarte. Ya tiene que pedir ya una visa, va a tener visa de los Estados Unidos. Capaz No ya importa tiene. que De hecho, vaya- él que se vaya- él se bajó de ese partido porque apareció una lesión y que al fin de semana siguiente jugó. No, ya sé, Dani, está bien la aplicación, pero digo nomás que los clubes de elite también ya tienen que ver la posibilidad, o inclusive algún club de mediano porte o chico que ve que un jugador tiene posibilidades, que le manda a hacer la visa. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿Verdad? A eso nomás voy. Ahí en el preventivo capaz te pueden decir, porque ellos son muy estrictos, te tienen que decir, espera, ¿para qué evento hay? Y vos le decís, acá hay un amistoso, acá juega la selección, acá está la dirección, todo lo que hicimos una vez, el proceso de la visa tenemos. Ahora, a lo que voy nomás, Bruno, es que a mí no me gustaría que se quieran escudar porque cerró feo, cerró muy feo. A lo que voy es, si Julio Enciso ya en marzo demostró que es jugador de selección, estando acá, hacele la visa porque solemos jugar muchos amistosos en Estados Unidos. Contra México en agosto jugamos uno. Y ese, yo me acuerdo que, porque entraban Juanma y Johnny y hablaban que había una cantidad grande de jugadores de esos equipos que justamente fueron a la embajada. Mira, y algunos no fueron convocados. Algunos no te digo una cosa. fue por una cuestión preventiva. Entonces, Por que ejemplo, ahora me digan, Vampeta Gómez tiene visa. Y Vampeta Gómez puede ser llamado en cualquier momento. Pero si es que vamos con esa lógica también, vos le llevabas a Enciso mucho antes y te iban a decir, ¿para qué quiere irse este muchacho? ¿Para qué quiere la si visa? no me falla la memoria, en Cerro creo que Coyote también fue en ese grupo. Y Coyote nunca fue convocado. Pero justamente van ellos para el amistoso, porque era un amistoso casero, no era fecha FIFA. Muchísimos jugadores fueron. Mateo también entró en esa lista. O sea, y con todo respeto a Mateo, a Coyote, a Pulpito, en sí es un tipo que ya hace 7, 8 meses pintaba para lo que era. Pero a mí me cierra, si es así la situación, a mí me cierra que ellos pidieron para que él venga a hacer la visa, pero el club no le da permiso. Pues ya y que tarde. acá tiene que hacer el trámite. No, claro, pero ahí encaja lo que estaba diciendo vos, que está ya lo mío camino de años. O sea, ¿cómo no lo hicieron antes? Claro. Cuando era de Libertad. Cuando ella era... Y ya porque había jugado por la mayor. Este chico, a ver, sale una oferta, yo sé que estaban apuntando a otro lado, pero te llama la Major League Soccer, yo creo que Redes, cuando salió la... Bueno, pero en fue esa rápido. época, ¿en qué época Sí, fue Pico ya rápido. sabía la asociación que iba a jugar contra los Estados Unidos partido amistoso? Pero la Rivera... Porque entonces vos te vas a presentar y bueno, vas a decir, ¿sabes qué? Quiero una visa para este muchacho para un futuro partido amistoso y cuándo se va a jugar y no sabemos en el futuro. ¿Entendés? Si vamos con la lógica que vos estabas diciendo. Sí. Entonces le iban a decir lo mismo. Coste que acá Estados Unidos sabe perfectamente Claro. quién sos, de No, y dónde bueno, saliste. y por y eso, saben absolutamente todo. Pero igual te van a decir, pero no sé. A lo mejor por eso los dirigentes dicen, no, pero como si no tenemos un partido amistoso confirmado, pero Estados Unidos con, fue el con lugar previsión, no sé. más utilizado de la época un de año Berizzo. atrás no le hicieron la Hasta visa. Berizzo debutó en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí. Como contra Martino. Contra Perú y México. Como contra Perú en Estados Unidos en aquella época. Y después México México en siempre Estados jugó en Unidos. Estados Unidos. Y ahora va a jugar contra Colombia en Estados Unidos. O sea, y se nota que
fue algo que saltó recién ayer. Por eso también quedó mal parado Enrique Sánchez cuando te dice, y voy a ver, porque, por ejemplo, en la gira asiática, el propio Guillermo... Pero dijo, ¿quién es el encargado, Dani? No creo que sea Enrique Sánchez, a ver. Por eso, porque él dijo, Sí. yo estoy en desconocimiento, no Claro, te quiero pero- mentir, voy a preguntar y te confirmo después, Claro, dijo. pero una vez que vos estás en la delegación, Ah. ya tenés que manejar. A lo que voy es, no es Enrique el que tiene que ir con el papeleo, pero cuando vos sos delegado, En todo caso, dirigente, sí, ya ¿sabes tenés qué? que saber. Lo que yo creo que Guillermo Barros Esqueloto tiene que llamar la atención a la persona logística, porque yo entiendo que es una persona logística Claro. la que se encarga de todas estas situaciones ¿Estás seguro y que- decirle, bueno, muchachos, acá atiendan. Si Guillermo porque estaba si no- como Enrique ayer, o si no, la pues- calentura que ha de tener Barros No, Esqueloto. alguna vez pasó, ¿te acuerdas que llegó una selección paraguaya absoluta al aeropuerto y el bus no estaba y tuvieron que irse en taxi de a 2, de a 3? La selección de Ghana Córdoba. llegó, Ramón Díaz Córdoba fue. fue. con Ramón Díaz, ¿verdad? No, ese fue después de Peluso. No, a Ramón Díaz no le dejó lo único. Ah, ese otro. Sí. No, el que contaba vos después de El perder de en Peluso Córdoba, fue cuando después se de viene Córdoba. acá. Hace poco también pasó que un jugador importante, una de las estrellas de selecciones, de una de estas europeas, se olvidaron de él. Se fue el bus y se quedó él. Ghana ahora llegó al mundial y no trajo su camiseta. Al No. pobre Fernando Fernández le pasó 2 veces. No me acuerdo del jugador, pero Italia en la Euro fue, por eso después a propósito hacían como cábala. Le dejaban una cuadra. No estoy acordando si era... Luis Fernando Bonucci. Fernández le pasó 2 veces. Sí, pero- Fernando Fernández pasó viajando a Táchira con Guaraní y le pasó que viajaba a Estados Unidos y se quedó en Panamá y tuvo que volver. Sí. Entonces se me está traumado este jugador pobre. No, yo Yo te- estoy yo- con mi amigo Jaime que trabajaba en la embajada. A ver. A ver qué nos puede... Y sí, pero ahora pues virtual. No, yo te decía, Bruno, cuando hay conocimiento, no es que... Por eso dudo con el tema de la respuesta de ayer, Enrique, y si Guillermo estaba al tanto. Porque en la gira asiática sí se sabía que aquella vez jugábamos contra Japón primero y después Corea. Y se sabía que Japón tenía algunas medidas muy restrictivas con el tema del COVID, que no tenía Corea. Por eso la idea era llevar a un grupo más casero al primer partido contra Japón, donde nos golearon feo, y contra Corea ya se sumaron. Entonces aquella vez se le preguntaba, pero ¿por qué este, por qué otro? Y decía, no, para este partido necesitamos a él, para este partido... Dani. ¿Sabes por qué fue? El tema de lo que dijo el técnico de Palmeiras, por lo de Gustavo Gómez y Junior Alonso. Acá alguien, una fuente directa de la asociación, me dice lo siguiente, que tarda más de un año el tema de la visa y el día que te toca no podés cambiar. Si estás afuera del país, tenés que venir al país. Que en ese caso a Julio no le dieron la autorización, no le dieron el permiso Me está diciendo correspondiente. lo mismo- Me está diciendo mi amigo Jaime que tendría que ser un proceso de demasiada emergencia, pero usualmente la entrevista la tenés que hacer Lo personal. decidido allí se justifica, pero no lo de pero Riveros. pero eso no está en discusión. Acá lo que estamos No, discutiendo no, es, pero claro, viste que también parecía ¿Por que qué? desde que comenzó a hacerse virtual ya no hacía falta, pero el tema presencial te sirve ya Claro. para lo último, para que te den ya la visa. Claro, Ahí pero- te den pero el toque. ¿sabe a ¿Qué es lo lo que- que es lo que esgrimieron ayer, verdad? No porque, estar acá. ¿sabes a lo que voy? Yo no sé cómo fue el itinerario porque veía al Mirón y a los muchachos viajar de acá, pero también, y decir que este es una serie de amistosos nomás, porque también podría creer, che, qué ingenuo. O sea, ustedes iban a creer que la Premier, porque Enciso jugó justamente el último partido, lo hizo mal, pero jugó, que jugaron hasta el domingo pasado. Le iba a decir, andate nomás para una visa y después andate. La Pantera Morales tiene visa. Porque digo, si se recupera él, o sea, está recuperándose, gracias a Dios, pero en marzo, si arranca en marzo o en junio, pues si levanta su nivel y vuelve a hacer la Pantera, va a ser El tema tenido es en que cuenta- ya con la eliminatoria no vamos a jugar a Estados Unidos. No, ya sé, Dani, pero de por ahí no sé. Hay otro partido amistoso. Ya de una, ya. Ya, pues, si se demora Sí. tanto y te piden que vote acá, que tal cosa, entonces háganle la visa, muchachos, a los clubes mismos en todo caso. Edgar, y ya estamos con Barros Esqueloto. En este mundial, con NGO Viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrónica
electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Vi que los juernes tienen mucha más onda porque ahorras con ViPay. A partir de ahora todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa ViPay en la app de Visión Banco. ViPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Noviembre, mes aniversario de Farmacias Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos te lo llevas vos. Comprando por 30.000 guaraníes generas un cupón y comprando productos de las marcas participantes generas doble cupón. Puedes ser uno de los 11 ganadores de un fin de semana a Foz de Iguazú y Encarnación, un Samsung Z Flip 4 más smartwatch, 2 bicicletas deportivas, 3 vouchers de 2 millones para Super y Farmacia Catedral, 2 vouchers de combustibles en Petrobras y un paquete de Ecoaventura para 10 personas. Y en Farmacias Catedral amamos premiarte. Ya vamos a hablar uno por uno del tema de la selección paraguaya, jugador por jugador. Tema local, lo de Cerro Porteño todavía no se confirma. Chiqui Arce, ¿qué hermetismo, che, sobre este tema de Cerro Porteño? Que no habla de un dirigente del sábado. Pero a mí me cuesta creer que le saquen a Arce o que le quieran condicionar un profesional de su cuerpo técnico. No sé. Voy a robar que lo al aire y seguimos, dale. Creo que fue un partido bastante parejo. Me parece que nosotros tuvimos en el primer tiempo las posibilidades de poder abrir el marcador. Tuvimos las oportunidades, la tapó bien Gallese 2 veces en mano a mano, o alguna jugada que definimos en los últimos metros, o definimos mal el último pase, pero me parece que en el primer tiempo habíamos dominado y habíamos generado situaciones como para podernos encima en el marcador. Para el segundo tiempo aprovecharon una pelota quieta, marcaron la diferencia y después creo que Perú se defendió bien. Como todo partido de eliminatoria, con mucho roce, trabado, con pocas situaciones de gol y a pesar de haberla buscado no tuvimos situaciones claras para llegar al empate, pero hubo una actitud que me gustó mucho. Creo que la actitud en los 90 minutos fue muy buena, la actitud de ir a buscarlo cuando nos encontramos con el gol abajo me gustó cuando empezó el partido de pararnos bien alto para la presión, ejercerla bien y no dejar nunca jugar a Perú, porque la verdad en situaciones de gol Perú nunca pudo armar su jugada y llegar a generar una situación de gol, sino que aprovecharon solamente una jugada de pelota quieta. Pero obviamente que no nos gusta el resultado y obviamente que es una advertencia, pero en líneas generales me voy por el poco tiempo de trabajo. Prácticamente nos encontramos con muchos jugadores ayer acá en Lima, recién pudimos entrenar algo a la noche, pero me voy contento en cuanto a lo que vi de nuestro equipo y de lo que nosotros queremos. Me quedo tranquilo. Reitero, obviamente el resultado no me deja contento ni me gusta, pero entiendo que muchas veces en la prueba de jugadores, en la prueba de partido, en la prueba del equipo, se van a dar estas situaciones. Bueno, obviamente que es preferible para un entrenador tener esta clase de partidos donde son luchados y a que se juegue de manera amistosa. Me parece que es lo más cercano a la realidad. Son estos partidos, el próximo partido con Colombia, que sinceramente se juega con el roce que se van a jugar las eliminatorias, con el juego cerrado que se van a jugar las eliminatorias y una pelota quieta, un error o una virtud te hace ganar un partido. Tenemos que ser conscientes de eso y esto
es preferible que nos pase ahora y estar atento a que no nos pueda pasar o que no nos pase en un partido eliminatorio. Sí, obviamente que mínimamente necesitamos demostrarle eso a la gente, que vamos a transpirar la camiseta y vamos a dejar el alma para estar en el próximo Mundial, pero también hay que ser realistas, y en el primer tiempo conseguimos muchas situaciones de gol donde nos faltó un poco de efectividad, o en el último pase o en el mano a mano con Gallese. Y tener esas oportunidades en este fútbol cerrado es muchísimo, entonces tenemos que mejorar un poco la definición de las jugadas que se generan a través del juego nuestro o a través de la presión, que fue muy buena en el primer tiempo y nunca dejamos a Perú, fundamentalmente en el primer tiempo, pero en 90 minutos Perú nunca nos generó a través del juego la situación de gol, simplemente aprovechó esa pelota aquí. Bueno, creo que nosotros pudimos presionar muy bien a Perú fundamentalmente en el primer tiempo, donde ellos querían construir desde la salida con la Gallese, nunca le permitimos una salida clara y lo logramos. Creo que lo bueno de Perú es esa intención, a pesar de tener rival parado bien alto, intentó salir, fue el trabajo de Paraguay bloquearlo y nunca permitieron una salida clara, y si la salida fue clara se cortó en mitad de cancha con una buena presión de la defensa nuestra. Y me parece que en el segundo tiempo quizás se jugó menos que en el primer tiempo, pero obviamente se veía un equipo trabajado, un equipo que trabajó 2 o 3 semanas con muchos jugadores que hoy jugaron, y ese trabajo obviamente es muy bueno para el entrenador. Nosotros, te reitero, como le decía un compañero tuyo, nos juntamos ayer con jugadores que vinieron de Europa, los locales nuestros estaban definiendo el torneo local y no podíamos participar de entrenamientos, pero te reitero, vi cosas muy buenas de nuestro equipo, más allá del resultado que no me gustó porque cuando perdés no es lindo, pero vi actitud, vi presión, hubo cosas muy buenas para rescatar, pero obviamente perdemos una pelota quieta y perdemos el partido, que no es bueno. A pesar del resultado adverso, ¿cómo notó el desempeño de sus dirigidos a nivel colectivo? Porque si hablamos de individualidades, hubo destellos importantes. Y también consultarle por el debut de Spínola en el arco. Sí, coincido plenamente, creo que hubo cosas individuales o colectivas muy buenas. No nos deja conforme el resultado, pero hay muchas cosas que sirven para construir, y una de esas es el rendimiento de Juan. Creo que estuvo perfecto, lamentablemente nos ganan en una pelota quieta el mano a mano con la defensa nuestra, con el delantero de ellos, pero en línea general estuvo atento y la verdad que trabajó muy bien el partido. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. Para el partido contra Colombia, ¿va a realizar varios cambios o solamente los obligados? No, seguramente vamos a seguir probando y viendo, como lo hemos hecho durante todo este año. Es el último partido, ojalá que podamos encontrar una victoria y irnos tranquilos, pero me parece que más allá del resultado, lo bueno es seguir viendo estas cosas que Paraguay crece, que individualmente o colectivamente se ven algunas cosas muy buenas que obviamente alientan hacia el futuro. ¿Cuál es la razón de la ausencia de los hermanos Romero y si tiene contacto permanente con ellos? La ausencia es claramente directamente deportiva, porque pensé en otros jugadores, o el cuerpo técnico pensó en otros jugadores, en ver otras cosas y analizar otras cosas. Tenemos no una relación directa de charla permanente, porque no la tenemos con ningún jugador, porque hay una distancia entre el entrenador y el jugador, pero sí tenemos contacto con la gente del club donde juegan, y tenemos también contacto, parte del cuerpo técnico, con ellos, pero ellos saben que esta decisión es simplemente futbolística y tienen que estar atentos, porque en cuanto ellos tengan su rendimiento en los clubes en los cuales a nosotros nos obligue o nos sintamos que tienen que estar en la selección, lo van a estar. ¿Considera la definición de efectividad como punto de mejora después de la secuencia de amistosos? ¿Es deducible por lo visto que Paraguay mejoró y los jugadores van asentándose en la idea y forma actual? ¿Puede ser eso lo que esté faltando? Puede ser que lo que esté faltando es una mejor definición. En el partido con Emiratos tuvimos situaciones de gol donde podíamos haber terminado en una mayor diferencia, lo mismo en el partido con Marruecos,
tuvimos situaciones como para haberlo ganado. Hoy en el primer tiempo podíamos haber abierto el marcador nosotros y en Sudamérica o en eliminatoria o en un partido tan parejo como Paraguay-Perú, ir arriba en el marcador y poder manejar después la pelota, y el espacio y el tiempo es distinto. Así que ese es un punto. Es bueno tener las opciones, pero también es bueno poder marcarlas. Última pregunta, Juan Ángel Lobando para Ñandutí Deportes. ¿El trabajo a balón parado es algo a mejorar atendiendo la concreción de Perú por esa vía o no le preocupa? No, obviamente que sí, te preocupa perder un partido por un córner. Sería injusto decir que es poco o es mucho para uno o para otro un córner, pero nosotros tenemos jugadores que en el balón aéreo son muy buenos, arqueros que son muy buenos en el balón aéreo, entonces tenemos que cerrar las oportunidades que tiene el rival, que no nos llegaba, que no nos generaba, pero una pelota quieta se pone en ventaja. Hay que trabajarlo, hablarlo y verlo, que no puede suceder en la eliminatoria. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:31. Edgar González, Rulito, nuestra voz comercial. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves 17, After Office, viernes 18, show en vivo de Gaby Cañete y Alex Verdún, 21:30 horas, sábado 19, November Fest, DJ Joselo en vivo, 18:30 horas, sorteo de millones en créditos, promociones de cerveza, gin tonic, sangre y caipiriña, barra libre de tragos, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. ATR, llegó la conexión total de Personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow, te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta, con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Seguimos premiando por nuestros 15 años, por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed, 250 litros, 2 puertas frío húmedo. Antes, 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, 16 cuotas de 267.000. Con esta super compra podés ganarte el camionazo Speed de Electrovan. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Escribinos al 021-519-3000 para conocer todos los productos de esta gran promoción. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de todo lo que te ofrece una variedad de locales comerciales, la mejor gastronomía y espacios que te brindan experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Bueno, para cerrar, tema selección paraguaya. Algo suelto que hace rato vos justamente preguntaste. Por ejemplo, Marcos Gómez tiene visa, porque él estuvo en el partido contra México. Ah, mira. Juan Espíndola. Bien. Me parece que mostró seguridad. Pero bien que es bien para robarle el puesto a Antoli para futuro, para tenerlo más ahí. Esperanzadora su presencia. Para una, ¿cómo se llama? Un suplente Barete Poná. Esperanzadora su presencia. Para seguir en el radar, porque también, a ver, bien. Tampoco es que el partido le ayudó, entiéndase. No es que nos llegaron 10 veces y él tuvo que... No. Bien parado. Ya acá debatimos el tema del gol. Después hay una donde está atento para salir ahí en la media luna, a hacer el cruce. Después el error de Brian. Ojeda. Que termina tapando el segundo palo. Sí. Para mí me mostró concentración, rapidez y agilidad. Que es lo que uno le pide, no le pesó el partido. Hasta se enojó con un par de defensores cuando fallaron y con Brian también le hizo saber eso, ¿verdad? O sea, bien porque a él no lo veíamos nunca.
siempre veía como tercer arquero. Pero ya pasa a ser segundo arquero hoy. Y yo le doy todavía mérito al Kili, que le tocó un partido muy complicado en Asia, ¿verdad? Pero contra Japón. Claro, pero yo creo que si estamos viendo el cuerpo de tres arqueros, me parece que debe permanecer. Sí, yo creo que está en la misma línea. Para mucha gente incluso no lo conocía, para mucha gente no sabía quién era Juan Espínola. Es más, fueron compañeros y siempre rotaban en las convocatorias. Juan Espínola y Kili Rojas. Una vez iba Rojas, en la otra iba Espínola. Y lo que pasa es que él también viene con la famosa declaración que no, él tiene un partido más importante por la Copa Argentina. Entonces, desde ese lado, por lo menos, el rendimiento de ayer hace que la gente no es que le va a estar recordando. El gol es un palo, es cierto, tiene mucha No, violencia. pero por eso yo le dije anoche a Chunia Federico y no. ¿Qué? Que yo le digo. Yo te dije, yo le dije, puede ser y después Federico. No, yo le dije. No, yo dije que no. Dani dijo culpabilidad, vos preguntaste. Yo salté y dije que para mí no, porque en un córner, lo único que dijo Celso ayer, la verdad, en un córner. El tema del primer palo no es exclusivo del arquero. Yo te compro en un mano a mano, sí, pero en un córner no, porque el arquero no puede estar en un palo en un córner, sería una locura. No, claro. Está en el primer palo. Por eso vos le preguntaste si no era posible poner un guardapalo. Pero no se puede quedar el arquero ahí y para mí tuvo mucha más culpabilidad de los dos que se durmieron. Guardapalo ya casi no se pone más, ya que Chito decía lo que se hace en vez de ese. En el ángulo, por ejemplo, no fue ¿Sabe con qué discurso me quedo más? Con la de Chuna anoche, que sí, tendría que haber sido más rápido de piernas y para llegar a esa pelota. Ese razonamiento me cierra más. Pero en el ranking de responsabilidades yo le pongo tercero. No, sería muy injusto ponerlo. No, por eso, pero... Y decir fue en su palo, No, yo voy más lo de un poco más. Riveros y Valbuena. No respondí. Vamos a mirar un poco medio, no, miré hasta las 12 el partido. No, pero igual pudiste ver el gol 80.000 veces de esta mañana y total le mandaron una jugada que ¿sabes qué? No hace falta verla en directo, ¿verdad? Pero vos sabés que esa es una jugada que cada vez la miras más, le puede encontrar más responsabilidad. Así en tiempo directo vos decís, no, era imposible. Yo creo que si era Jan le hacía manotazo al aire a los dos, a Rivero y a Valbuena. Fuera de broma. Si era Jan y le hacía ese gol, ¡bum! Golpearle, mandaba al frente a los dos como si le putea a los dos. Claro, muchas veces el arquero también hace eso y sirve, ¿verdad? Porque hay culpabilidad de los dos, sin duda. Uno lo hizo a mitad de camino y el otro no ve venir un tren, ¿verdad? Como decir, no mira a reojo, pero siempre hay intuición de parte del defensor. Pero yo creo que en algún momento de gran categoría. A Guillermo le va a hacer ruido este tema porque ese es el lugar para que, en teoría, Valbuena debía hacer la de Riveros y tener a un Cocolizo o Ábalos, a un centro delantero. Es más, el gol que se come Anthony contra Chile en el debut, ¿a quién le putea a Anthony? A Tony Sanabria. O sea, siempre vos colocás el centro delantero en esa zona y ahora nosotros al no tener a un centro delantero... Y eso fue lo mismo, ¿verdad? Porque también... Porque el centro al primer palo te va a complicar siempre al arquero, porque repito, el arquero... No si el arquero se ponga en el primer palo ante un centro. No. Vamos con... Le pasó a Olveira en el gol anulado de Ayer, por ejemplo, ¿qué valoramos cuando gana el peruano en el primer tiempo? Que estaba en el medio. Él, cuando nos cabeceó en el primer tiempo, el número 5... Esa perdió Riveros. Bueno, era su marca. Bueno, y el arquero tiene que estar en el medio. El gran culpable es Fabián Valbuena, dice Johnny. Un detalle nomás de Juan Espínola. Yo pensé que era más joven. Es del 94, tiene 28 años. Juan Espínola Ariel era aquel famoso arquero del presidente Franco, compañero de Valbuena. De Cerro. De Cerro de Franco. Él era el sobrino del vicepresidente de la crisis. Todavía estaba Menego Cáceres, era presidente, el vicepresidente de apellido Espínola, era el sobrino y era arquero suplente, y un día atajó 3 penales en un partido. Y ahí ya se quedó, y después, en la pobreza de Cerro de Franco, Nacional Robert Harrison le dio un dinero y ahí vinieron Valbuena y el arquero. Y tiene 1.85. Tiene una buena estatura, había sido. Marca 1.85 de acuerdo a estos datos estadísticos. Yo pensé que era más bajo. Pensé que era. Yo estoy hablando de 2012. 2012 fue cuando Cerro tuvo en primera. Muchísimo. Bueno, seguimos hombre por hombre la selección paraguaya. Quiero enviar un saludo muy especial. Don Juan Silvio Fernández nos escucha todos los días. Su hijo es Uber. Y me dijo, papá, escucha todos los días religiosamente. A las 11 ya almuerza don Juan. A las 11:30
pone la radio, no quiere que nadie le moleste, escucha Cardinal Deportivo y después hace su siestita después del programa. Así que, don Juan, un abrazo grande, hermano querido, ya está jubilado, así que puede hacer lo que quiera. Don Juan Silvio Fernández, seguidor del Cardinal Deportivo. Y pagué el Uber porque no me salgan con la historia de que estoy haciendo canje por enviarle saludos a un señor, por favor. Don Juan, un cariño grande para vos y gracias por acompañarnos siempre. Gracias por tu sintonía. ¿Puedes no pagar el Uber? No tenés que pagar. No, por eso ya no, está... por eso ya figura en la aplicación. Por eso. No. Porque demasiado generoso ya. No, pero... Chofer te diga, Bruno, vos sos famoso, Bruno, voy a pagar por vos. Viaje gratis. No. Y vos también se te cae historieta que tenés. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Ven a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. Escucha esta super oferta: heladera Midea de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 184.000. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lateral derecho, Iván Ramírez. Yo creo que se adueñó del puesto. Impecable en la marca. Solo una vez perdió contra el autor del gol, que definió mal. Y después salió bien en los cruces, hizo bien los relevos. Y en el segundo tiempo se fue más. ¿Y sabes por qué? Interesante, destaco... Un serio, ¿verdad? Un jugador... Sí, pero también lo que decía Ariel. Porque viste que como que Iván Ramírez para la ofensiva e Iván Pires para lo de defensivo. Y ayer se bancó, ¿eh? O sea, ¿Y ayer fue el que menos fue? Claro. No Pero, fue. y él va a jugar contra Colombia otra vez. Debería. A mí me gustaría verle más. Debería. Porque pero si uno tiene la este percepción... partido contra Perú, vos me decís, yo te digo, hoy es el titular de lateral derecho. Porque, fíjate, Bruno, yo no sé hasta qué punto, salvo que Guillermo maneje el tema de que va a ser en junio. Contra Colombia ya es el último partido oficial antes de la eliminatoria. Sí. No, o sea, y ese es un puesto donde no se puede probar porque no hay un dueño fijo. O sea, no es, por ejemplo, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena. No es Almirón. Entonces, si ya te convenció, porque en el último combo Iván fue contra Emiratos Árabes y fue Piris el que jugó contra Marruecos. O sea, el partido fuerte lo jugó Iván Piris. Y yo creo que si acá ya se vio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Piris contra Colombia? Porque pide un tipo siempre de 6, 7 puntos. Después lo que pasa es que él ha tenido partido de 2 puntos. Si rinde bien, después nos vamos a quedar con la duda de quién va a ser el lateral derecho. Yo creo que deberían darle a Ramírez el partido contra Colombia. Aparte tenemos que aceptar que un lateral rinda uno bien y uno más o menos, ¿verdad? Tampoco rinde uno malo después de haber rendido bien y ya lo limpiamos, porque la historia lateral de Moreira, Robert Roja, Bruno Valdés, Escobar, vamos más, Piris, laterales derechos, no Mira, tuvimos el Beto Espínola. Claro, Beto fue el de Berizzo. Sí. Fíjate, es un puesto tan raro que allí, por ejemplo, pasó alguien que ahora no está siendo considerado, pero debutó con Guillermo y le valió una transferencia, Casal, que su cartelito era, no, este es el que le marcó a Son. Se fue, pues nunca más vino. Seguimos con la selección. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteínas. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chartizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Fabián Balbuena. No estamos hablando acá en privado, perdón si salió algo. Fabián Balbuena. Fabián Balbuena y Gustavo Gómez Portillo, los centrales. Yo creo que hay más para hablar de Gustavo que de Fabián. Porque Fabián sí se equivoca en la jugada. Porque, a ver, por eso en el ranking de responsabilidad, primero hay un gran mérito de Varela, cómo hace ese movimiento. Pero después me parece que pagó el plato de la compensación. Porque
a él lo echan para que sea 10 contra 10 en el tumulto. Porque fue víctima, ¿verdad? Claro, y después lo de Gustavo. Vos sabés que esa es una jugada donde, por eso en la transmisión digo, una de cal y otra de arena de Gustavo. Porque él baja con el pecho y mete una gran pelota para Julio Enciso. Y allí rápidamente la defensa corta y vuelven a meter la pelota. Y ahí como que se obnubiló y calculó muy mal. Y de ese mal cálculo viene el remate que termina en el córner. Y de ese córner viene el gol, pero vos sabés que en algunos pasajes, yo no sé si porque el partido tenía tinte eliminatorio, porque se jugó, no tenía nada amistoso. Y en algún momento yo veía al Gustavo Gómez de las eliminatorias. Ese nervioso, ese que está más cerca de la roja, ese que se pelea con los rivales cuando no amerita pelearse. Y yo ayer lo vi Qué raro, ¿no? Porque vos sabés que yo lo vi mejor en los partidos contra equipos no sudamericanos. Totalmente, de verdad. Yo estaba desencajado. Estaba protestándole y todo. La sed de tu madre a un peruano ahí en la discusión. Primero la de Almirón. Después ni hablar ya después cuando pasó lo de Balbuena, ¿verdad? Que lo puso de forma tonta porque era Ramírez que le pegó el pelotazo, Cueva finge y encima el sur el empujón cae al piso y después lo pulsan a Balbuena. Este parece un clon de Gustavo Gómez porque yo veo los partidos de Palmeiras, por ejemplo, y qué puta carajo cómo juega este. Los cruces milimétricos, sale a trabar, a ganar la presencia. Nadie le gana en el juego. Y ayer yo no le he visto, parecía esa jugada que muy bien tranquilamente con la camiseta del verde, con la camiseta verde, con la cual él iba a llegar perfectamente, no llegaba a los cruces, perdía. Y a veces perdía en el juego también. Es como que no se asienta. O sea, no es el mismo Gómez del Palmeiras que el Gómez Portillo. No, pero vos sabés que lo que apuntaba Federico, por eso yo también me iba al tema de la eliminatoria. En el último combo, o sea, en los últimos partidos. Fue señorial. O sea, contra Corea, contra Marruecos. O sea, son selecciones. Por eso digo, el sudamericano parece que le hizo volver a la y eso es lo preocupante, ¿verdad? A la eliminatoria, claro. Porque la eliminatoria jugamos con sudamericano, ¿no? Sí, o sea, pero ayer por eso fue... Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural, pechugón paraguayo como vos. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza. Juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. La conoces, el único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Blas Riveros. Mal en la marca. Desatento. Ayer entregó 2 pelotas. Pero vienen los centros, ¿verdad? En el segundo tiempo se fue más. El primero casi nunca se fue. Sí. Pero en no tan bien tampoco. Pero Dayaguareco y la lateral izquierdo entonces. Mira que no fue tan... No tenemos lateral izquierdo. Lo que pasa es que es lo que cuenta Bruno. Había una secuencia de centros constantes en un lapso corto. Pero mal. Sí. Pero mal. Fue un lapso corto, 2 buenos centros. Porque mira que el fútbol paraguayo extraña los buenos centros. Uno de nuestros males, justamente los buenos centros. Mira que destacamos a Iván, pero no es que recordamos un gran centro de Iván Ramírez, ¿verdad? Tampoco es que subió demasiado, es lo que decís. La mitad de la cancha. Pero defensivamente muy flojo. Es más, esa jugada que Ariel está recordando constantemente, que ya hubo un aviso en el primer tiempo, era de Riveros. Claro, Blas puede decir, porque yo siempre me acuerdo que él, en la fecha 1 de las eliminatorias para Qatar, el Castillo le ganó siempre. O sea... Yo sé que su fuerte no es la marca, pero ayer entregó pelotas. O sea, entonces, yo no sé cómo viene él con el ritmo de competencia en su club, pero ayer yo lo veía falto de ritmo. O sea, la primera esa que quiere salir jugando, primera, sí. Al lado de Gustavo Gómez, que sale mal perfilado y pierde la pelota. A mí me parece que más allá del ritmo, él tiene errores por posicionamiento. Me parece que no coordina bien a la hora de salir y entrega pelotas importantes. Ya se vio eso en algún momento. Después, segundo tiempo, el equipo empeoró, pero él mejoró un poco. Quizá porque no se fue tanto Perú hacia la zona de él, ¿verdad? Pero realmente en el primer tiempo, cuando más o menos era de aceptable para arriba el rendimiento,
individual del equipo era el único que uno le ponía reparos a Blas Riveros. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4, al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. Miguel Almiró. Pregunto, 4-4-2 fue ayer, ¿verdad? Me pareció que él era de volante por derecha. Sí, y me sí, parece que ese puesto le costó más porque tenía que volver, hacer la cobertura. No lució ayer. No fue en la gambeta ni colectivamente hablando. Y más porque Paraguay atacó por el otro lado. Y aunque parezca atacó más hacia Lorenzo Melgarejo, ¿verdad? Melgarejo, Medina, hasta el propio Enciso. A mí me gustó, bueno, después vamos a llegar a Medina, pero me gustó un par de, cuando arrancó el partido, diagonales, esperando el famoso pase de Enciso que nunca le llegó. De hecho, en la primera jugada de Paraguay, él le hace el gesto a Enciso cuando Enciso hace una más, y después la tira por arriba. Muy individualista, Federico. Sí. Muy individualista. Pero yo creo que ojalá que le hable de Barro Geloto. Yo creo que en lo de Almirón, por eso muchas veces cuando dicen es una cuestión de números, no siempre. Porque si hablamos posicionalmente, es lo más parecido de su club, claro, pero ahí es un 4-3-3. Y este sí, era más un 4-4-2. Y además, allá es un tripier. Ayer era Iván Ramírez, entiéndase, la postura defensiva. O sea, un poco cuando decíamos, no, pero Newcastle lo juega en un equipo ultra marrete, defensivo, ¿qué es lo que puede hacer allí? Y ayer me parece que Almirón fue el menos activo de los 4. Y después cuando el López, el lateral izquierdo, le mete un par de patadas, ya fue una especie de tate quieto. Y habrá sentido algo. Porque no sé si hubo un reporte médico, pero si hablan de una especie de sobrecarga, uno hasta podría haber dicho, pero si venía medio cargado y nadie puede negar de la temporada que ha tenido con las Urracas ahora en el mes de octubre y parte de noviembre, ¿por qué no lo guardaste para meter contra Colombia? Yo creo que tiene que ver con la patada. Algún que otro inglés dije, mira, y ayer hacíamos medio en broma, medio en serio, el saudí habrá dicho, no, déjame, y no volvió para el segundo tiempo y no va a jugar el segundo partido. Vamos por los volantes, Matías Villasanti y Richard Ortiz. Activando tu plan de TV e Internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciendo las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfonos 492-811 al 12. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Villasanti Ortiz. Para mí Villasanti fue una de las figuras, jugó muy bien. Y en ese primer tiempo bueno que uno rescata, yo creo que la presencia de Richard también tiene que ver con el muy buen partido de Matías, porque Ortiz es un tipo de jerarquía, y con Richard, cuando el físico ya no le da, ahí se nota. En el torneo local, él con la sapiencia, con lo ducho que es, a veces se puede maquillar, pero uno sabe que el fútbol, el ritmo internacional es otro. Por eso ya le costó el segundo tiempo, pero para mí fue un excelente primer tiempo de la dupla. En el segundo tiempo, Villasanti tenía que hacer más coberturas, eso a Richard no le pidas. Creo que haber tenido la tarjeta amarilla en el primer tiempo y el ingreso de Cueva
hizo que ya no se luzcan en el tema de la recuperación del balón en territorio contrario, que era una marca registrada y una situación de alta frecuencia en el primer tiempo, pero a mí me gustó mucho lo de Villasanti y creo que para Guillermo tranquilamente ya va a ir sacándole el puesto del primer volante central, no en la cancha, sino que en la consideración. ¿A quién? A Cubas. Porque siempre Cuba claro. Era el de Cuba la y mesita. otro. Claro. No, yo Villasanti tuvo dos facetas, una como decir más suelto en el primer tiempo, bien, pero tuvo mejor Richard en ese primer tiempo que Villasanti, más participativo, y hasta estuvo pescando algún rebote para la media distancia. A mí me gustó mucho el segundo tiempo porque tuvo mucho terreno para hacer cobertura antes de la línea de 4 y cuando lo echan a Fabián él termina jugando claro, de central. con la velocidad muy tiempista, tiene un quite muy bueno, el centro que tira mal el número 9 que ingresó en la segunda etapa, que juega en el Universitario, él es el que intercepta la pelota, o sea, está en un buen momento, dejó la misma desde sensación. la izquierda. Exacto, dejó la misma sensación en el partido contra Marruecos. Hay ¿verdad? mucho juego físico con Richard, entonces esa dupla. Son dos muy buenas participaciones de Villasanti, mostrando que 2 años afuera en un club como el Gremio, a pesar que el último haya sido en la segunda, le vinieron muy bien, incorporó muchas cosas, está muy constante, no desaparece del partido como por ahí en otros momentos. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Gracias, doctor Fernando Codas. Bueno. ¿Y el expulsado? Sí, también, con pobre. Fabián. Jesús Medina. Buen primer tiempo. A mí me gusta Jesús Medina. Tuvo remate al arco, tuvo buenos pases, tiene presencia, tiene zancada. Ayer por ahí llegó más antes a hacer una definición que el Melgarejo, que tiene más o menos el mismo pique corto, ¿verdad? Pero a mí me gustó el primer tiempo, el segundo tiempo ya se quedó sin piernas porque fueron los que más presionó. Sí. Jesús, presionó mucho. Es que yo creo que de ese cuarteto ofensivo, los que juegan por banda son los que más se van a cansar. Por una cuestión lógica y el recorrido que tienen. Yo el pero a Jesús le voy a tener el tema porque él fue el dueño y señor de todas las pelotas paradas. Y no metimos buenos centros. Hablando de eso ni en los tiros libres, ¿eh? No tenemos ese déficit de no tener un jugador que aproveche la pelota parada cerca del área. De los tiros directos también. Todo. Yo en el de Jesús iba sí. Porque viste que en el primer tiempo conseguimos muchas faltas hacia la derecha. Entonces, cuando le veía a Jesús era el tema de, bueno, comba cerrada, vamos a ir a atropellar, y no tuvo, pero yo creo que también es, porque ayer la vez pasada era si es Medina o Melgarejo, y a Lorenzo le dio el rol del 9, y en eso de hacer la banda, también está en una buena consideración el hombre del fútbol ruso. Julio Enciso. Siempre se destaca que encara siempre. Él encara siempre, no tiene miedo, pero a veces ya abusa. Ya es muy individualista y va en detrimento de las posibilidades del equipo, cuando a veces la jugada pedía un toque, como el que estoy señalando el caso del segundo tiempo para Matías Rojas, que él prefirió hacer una jugada individual, pero no solamente ocurrió eso una vez, más de una vez. Pero lo bueno de él es que siempre se muestra desinhibido, quiere encarar. Y él había hecho el pase para rescatar una de las buenas de él para Lorenzo, el primer tiempo, que terminó sacando el arquero. La gran tajada, efectivamente. Y se banca la patada, porque ayer la doble patada que le pegaron, en la primera cualquier otro ya se quedaba tirado. Él siguió la jugada y vino otro jugador y lo atendió de atrás. Es así que ya sintió, pero se banca la patada en cara. Ayer bajó un cambio de frente de 40 metros con el guante del pie derecho, eso que vos decís, no, este tiene otra clase. El problema está en ver al jugador con la camiseta azul, ¿verdad? El tema, el de la mía camiseta ahí en los últimos metros. Todos creo que sabemos cuál debe ser la solución. Ahora,
Yo no creo que él no sepa. Por eso digo, es como que cuando vas a pedir un combo, decís, no, pero sin ese no puede ser. Y te dicen, no, esto viene añadido. Y con Julio, a mí me pasa eso. Es como que tomarlo, déjalo. Porque todos sabemos, conservarme ese cambio de ritmo, esa diablura, pero tratar de ser más pensante y darle a tu compañero. No, no, no. Vos no podés elegir eso. Entonces es como, vos igual querés a Julio con eso de esa obsesión de querer hacer el gol, la jugada. Y te diré que sí. Porque con todo eso, es el diferente. Entonces, repito, porque la solución es, dame lo bueno nomás y lo otro. Y la jugada que recordaban ustedes. Cuando pasó, no es que la jugada se perdió. Él hace un gran pase para Lorenzo Melgarejo. Pero después, él hace solito una jugada, a él le hacen la falta, agarra la pelota. Después como que se le convenció para que patee Matías Rojas, lo que habrá puteado después, porque Matías Rojas pateó muy mal. Pero con el defecto y todo, el famoso dámelo porque es diferente. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Estamos en contacto con Juan Alberto Dragoto. Juan, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos con Federico, Dani, Ariel, los muchachos, Fabio está de vacaciones. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, súper bien. Qué acá, bueno. Tranquilo. Representante de Carlos Rolón y otros jugadores, contanos un poco cuál es la situación de Rolón, porque después del campeonato muchos colegas ya le estaban dando de baja de que estaba por salir o que iba a salir de Cerro Porteño. Sí, mira, la situación de Carlos, uno que él tiene línea directa con Ariel y mismo con Chiqui, ¿verdad? Y su contrato vence el 31 de diciembre. Todavía no hubo un acercamiento formal de parte de la institución para renovar su contrato, digamos. Él pasó muy buen año en Cerro, está súper contento con la institución y seguramente en estos días se hablará y si no continuará su carrera en otro club, ¿verdad? Al ser jugador con contrato vencido y al no depender de ningún club, como que es más fácil conseguir un nuevo contrato laboral porque ya no hay ninguna compensación económica que haya que pagarle a ningún club. Alberto, el tema Pita que había sido noticia la semana pasada sobre una eventual suspensión si jugaba a la última fecha con su club, y bueno, su club descendió, también como se va a dar el futuro de él. Las dos cosas puedo responder, primero el tema de la sanción y después cuál va a ser el futuro. Bueno, primero para entender, cuando Isidro estaba en la sub-19 de Cerro Porteño, un grupo empresarial brasileño lo llevó a Portugal, a la 4ª división, para evitar los derechos de formación de Cerro Porteño en ese momento. Él estuvo 6 meses ahí fue cuando contactó con nosotros porque se incumplieron un montón de cosas, se quedó medio varado allá, nosotros lo trajimos y con un abogado conseguimos una rescisión unilateral y se lo habilitó en Santaní en ese momento. Desde ahí él pudo hacer su carrera tranquilo, Santaní, Luque, Olimpia, Huesca, ahora Juventudes. Lo que sí hubo una pena económica, en una sanción deportiva, que en la FIFA le salió en contra algo así como 12.000 euros y después esta gente fue al TAS y consiguieron 59.000 euros aproximadamente, de lo cual ya se pagó un tercio más o menos. Y lo que dice la sanción es que mientras él no pague puede tener una suspensión máxima de 6 meses, pues algo económico, ¿verdad? O sea, en este caso ni Huesca, que es el dueño de su pase, que tiene 6 meses más que tiene 3 años más de contrato, ni él, ni nosotros, ni el mismo jugador permitiría que por 40.000 euros él no pueda jugar 6 meses, ¿verdad? Entonces, por ese sentido estamos
súper tranquilo y muy bien asesorado. Pero si esta gente filtró esta información de Brasil, malintencionado, ¿verdad? Porque se quedaron como que caliente con Isidro por esa rescisión que hicimos en ese momento. Y el tema de la continuidad, sigue en el fútbol brasileño, ¿a dónde estaría? Y mira, nosotros hoy propuestas formales para él a préstamo tenemos 4 clubes de Brasil, 1 de México, y nuestra idea con Huesca es tratar de conseguir una venta definitiva. A él le sentó muy bien el fútbol brasilero, o sea, sus números en cuanto a goles, a partidos jugados, si bien Juventud era un equipo pequeño donde terminó descendiendo, hoy equipos medios para arriba de Brasil con torneos internacionales están interesados con propuestas activas, ¿verdad? Nosotros estamos en comunicación con la gente de Huesca buscando la mejor opción para Isidro y para el club. Y siempre en esta época del año se intenta alguna venta definitiva, que él tenga 3 o 4 años de contrato, ¿verdad? Que Huesca recupere parte de la inversión que hizo, y si no, así a partir de diciembre se empiezan a evaluar las opciones de préstamo. Pero nosotros ojalá nos podamos quedar en el fútbol brasilero, ¿verdad? Un fútbol que juega 2 veces por semana, un nivel altísimo. A él le tocó enfrentarse a David Luiz, a Gustavo Gómez, a Miranda, a grandes jugadores, donde eso también crece mucho el jugador, y él a sus 23 años, digamos, su mayor aspiración es llegar a la selección, y eso yo creo que a medida que vaya escalando en cuanto a los clubes le va a acercar a eso también. Alberto, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo, muy gentil. Dale, Bruno, abrazo. Adiós. Juan Alberto Dragoto, representante futbolista, y de Carlos Rolón, puntualmente hablando, también lo de Pita. Así que con Ariel Martínez, ¿verdad? Y Chiqui Arce, y termina su contrato ahora en diciembre. Sí, y no hubo hasta ahora ni un movimiento dentro de esa línea directa. Bueno, cerramos con Lorenzo Melgarejo de los titulares que jugaron en la selección paraguaya. Bonder, la marca brasilera, líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces. Que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctalos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba indica clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indica, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Lorenzo Melgarejo. De 9, gozó de las situaciones más importantes, la del primer tiempo con la tajada de Gallese y ese cabezazo que medio le sorprendió en la complementaria. No es culpabilidad exclusiva el tema del poco gol que tiene la selección. Ayer marcábamos contra Emiratos, llegamos, o sea, un equipo, no te digo hasta amateur, pero de cuarta línea. Fabián Balbuena tuvo que meter un cabezazo de un córner en el minuto 40 del segundo tiempo. Y a los 3 días Venezuela ya le ganaba 3-0 en el primer tiempo. Argentina ayer le metió 5 también con un primer tiempo rápido. Y como que Lorenzo personificó eso, ¿no? De un equipo del que le cuesta definir. O sea, veníamos tan mal que nos da una sensación de esperanza cuando el equipo es más rápido, dinámico, se llega más directamente al arco, pero seguimos definiendo mal. O sea, no tenemos un partido donde, miran, por esa definición, de repente me viene a la cabeza el gol contra México, es un tiro de cocolizo que pega en el palo y Derli define por la buena ubicación. Entonces, Lorenzo está en esa. Y como el equipo jugó mejor el primer tiempo, ya en el segundo tiempo me parece que entre el cansancio y el declive del rendimiento colectivo no marcó la diferencia.
¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. De los cambios que hizo el técnico, con esto cerramos el tema de selección. Derly González, Matías Rojas, Ferreira del ex Libertad, Brian Ojeda, Sebastián Ferreira, Brian Ojeda, que fue el que menos jugó, ¿verdad? Me parece que tuvo muchos errores, venía de un muy buen partido también contra Marruecos. Matías Rojas se paró en la misma posición que Almirón, tuvo alguna llegada en ataque, no se la tocaron, intentó con remate de media distancia, no llegaron, un tiro libre que no fue bien, y no, pero participó, creo que el que más participó fue porque Derlis también en alguna jugada pudo haber hecho un gol, ¿verdad? Derlis, pero tampoco participó y tuvo una increíble cuando estaba en función defensiva, tras un córner y metió el centro de él de vuelta al área paraguaya. Fue increíble para quien viene siendo el mejor jugador del fútbol paraguayo y quien es, me parece, integrante fijo, ¿verdad?, de esta selección. También bajito, también un 9-9. Y entró en un momento en el que le costó mucho a Paraguay, pero participó de aquella jugada que se morfó Enciso, la que sale el arquero con todo Gallese y parece tocarlo con el puño. Entonces tuvo cierto protagonismo a pesar de poco tiempo y de la poca llegada de Paraguay. Y Ferreira, yo decía, mira, si 2 pelotas tocó Ferreira, una pudo haber sido gol. Cuando queda el rebote le pega y una pared de peruanos que estaban en el área chica sacan. Después de la jugada de Derly González, esa jugada bien sucia, pero que contó con Ferreira para el rebote, que de todo el de características más de 9, ¿verdad? El resto no es así, a pesar que Melgarejo conozca un poco el rol, pero Picano siempre desde atrás. Entonces no se puede puntuar mucho, especialmente por el lado de Ferreira, que jugó muy poco. 3 minutos. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con
total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. 13:14. Vos tenés datos interesantes, lo que estábamos hablando fuera del aire sobre el Mundial. Sí, algunos lo de datos. Qatar, que el domingo ya arranca, Claro. a las 13 horas Qatar, Ecuador, y el martes va a debutar la selección de Argentina ante Arabia Saudita a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿eh? Sí. Vamos a estar mirando acá. Bien. Sí, estamos revisando algunos datos que llaman mucho la atención de un país exótico, ¿no? Para una Copa del Mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 406.000 kilómetros cuadrados en materia territorial. Ellos tienen 11.000. O sea, es como, ¿sabes qué? Te dije también fuera del aire, sería una especie de Caguazú. Algo así. La ciudad de Caguazú. Después, no existe bosque en Qatar. Y las plantas son artificiales, y si existe alguna planta por allí natural, algunos son los que... Jardines privados. Jardines privados. Otro detalle. Solamente el 20% de la población son cataríes y el resto son inmigrantes, por ejemplo, pakistaníes, indios, inmigrantes de África del Norte, de Irán. La mayoría se fueron para trabajar. Y es un país que tiene vida independiente. ¿Pero se dice indio o hindú? Hindú. Indio. Indio. Es la religión. Exactamente. Es un país que estuvo bajo el protectorado de Gran Bretaña hasta 1971. Y desde ese momento ganó el rótulo de independiente. Se independizó en el 71 recién, ¿verdad? Sí. Recién hace poco, ¿hace cuánto? 50 años. 50 años, ¿verdad? Sí. Pero el dinero que manejan, ¿por qué tienen tanto dinero? Gas y petróleo. Gas y petróleo. Y no sé para cuánto, tienen 37 años más por ahí, para explotar. ¿Cuánto? Pero millones. Para 37 años más, cuando menos, para explotar el petróleo. De capacidad de reserva aún. Carrera de camello. Uno de los deportes o entretenimiento que los cataríes... Carrera de camello. Sí, de camello. O sea que yo leí un par de cosas ya que estamos con el tema mundial, que yo dije, no puedo creer esto. Dice, ¿qué cosas no está permitido hacer en el país anfitrión de la Copa Mundial? Celebrar en las calles. Eso va a ser más del... O sea que ayer Dani, Bruno Federico, la televisión danesa estaba transmitiendo, ¿no? Era público así turístico. Sí, anda allá, ¿verdad? Y de repente aparece el personal de seguridad y con su turbante. Porque era un sitio en el que no se puede hacer filmaciones. Le decía que hay un decreto decía, for decret. Había un decreto en Irak que había un lugar que no se podía hacer, y bueno, los daneses fueron ahí. Era tipo una esquinita dentro de una avenida, un boulevard. No sé qué representa, todo representa. Pero pidieron cada disculpas, cosa por allí, ¿verdad? Pidieron disculpas. Claro, van a pedir disculpas, pero le sacaron o sea, fuerte. vos transmitís, te atropellan, ya te quitan tu cámara, te cortan toda la transmisión. Unos señores con turbante, ¿cómo se llama eso? Túnica, ¿verdad? Lo que los árabes visten. Turbante, túnica, pero vos tenés que... O sea, también es... Hay que reconocer bien el terreno, ¿verdad? No todo está mal. A mí me gustó una forma lo que dijo Llori, que dijo... Yo no iba a poner esta cinta de capitán porque yo respeto... Cuando me voy al extranjero respeto la costumbre de ese país, ¿verdad? Sí. Tiene razón también, de una Pero u otra forma. ¿seguí escuchando, Federico? Sí. Dice, mostrar banderas LGTB. Sí. Este fue el movimiento a favor de la... ¿Cómo se llama? De la... Chun. Arcoíris. TV. O sea, todo lo relacionado al arcoíris está prohibido. Estados Unidos desafió en su búnker. Alemania también. Sí. Y Francia quería que use la cinta de negra. capitán y dijo, no, yo no voy a alterar la costumbre de un país, dijo el arquero. Putin también había prohibido eso, ¿no? Y adentro de las canchas
Que las mujeres se vistan de forma escotada. La samba brasileña, ¿dónde está? Prohibido portar artículos religiosos. Con el calor que hace encima. El gol, besar el crucifijo, la cruz. Y estamos y hay que acotar pues, en cada, para hacer más ágil el tema. Tenemos que hacer los 10 mandamientos. ¿Vale? Ahí está. Ale Canán, gerente comercial de Ecopetrol. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Bien. Un gusto saludarles. Bueno, por los 70 años de APESA se viene la Expo Estaciones 2022. Contanos en qué consiste, por favor. Bueno, la Expo Estación es un evento que se realizaba anualmente, que después se cortó un poco por el tema de la pandemia. Y bueno, este año, justo en el aniversario 70 de APESA, se está desarrollando esta Expo Estación. Y en primer lugar queremos reconocer y darle una felicitación especial en su aniversario 70 a APESA y a sus directivos por la gran labor que vienen realizando. La Expo Estación, digamos, es un evento que se realiza para mostrar un poco las tendencias, qué se está haciendo en el negocio, cuál es la propuesta de cada participante, los que interactúan también de manera directa o indirecta con el negocio, y compartir un poco eso con los operadores que son nuestros clientes, ¿verdad? Básicamente ese es el objetivo de una Expo Estación. ¿Cuándo, dónde, qué buscan, quiénes participan? Contanos un poquitito sobre eso. Muy bien. En primer lugar participan las empresas distribuidoras, las dueñas de las marcas. Participan también empresas ligadas a afines, digamos, a las estaciones, por ejemplo, los que venden, las empresas que fabrican y venden los tanques de combustible, las empresas que realizan trabajos tecnológicos como, por ejemplo, la automatización de sistemas, los sistemas que se utilizan en las estaciones, los proveedores de tienda, porque el negocio de tienda de conveniencia es una parte importante también de la estación. Y bueno, y un montón de otras empresas que interactúan de manera directa o indirecta con el rubro de estaciones de servicio. Perfecto. Acá me están aportando 1.200 profesionales del sector van a ser capacitados. Sí, hay charlas bastante interesantes que, digamos, tanto de la parte de tienda, de calidad, del manejo de estaciones, conceptos, el manejo financiero. Sí, realmente interesante. Ayer arrancó la Expo y hoy termina de 3 a 21 horas más o menos aquí en el Hotel Sheraton. Y realmente vale la pena participar a aquellos que, digamos, están relacionados con este negocio. Bueno, queremos invitarles desde Ecopetrol que se puedan acercar también a nuestro stand y ver los productos, servicios y novedades que tenemos también para cada uno de ellos. Ale, éxito, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a usted, a las órdenes siempre, un abrazo. Un fuerte abrazo, Ale Canán, gerente comercial de Ecopetrol, 70 años de APESA. ¿Dónde nos quedamos, muchachos? Que las mujeres se mañana, hermano querido, frente al Colegio Cristo Rey. Hay un basurero frente al Cristo Rey, un lindo basurero, ¿verdad? Un señor meando en plena luz del día y 7 y 10 de la mañana, y las criaturas entran a las 7, hasta las 7:05 tienen tiempo de entrar, ¿verdad? Y vos sabés que la gente estabas frente al colegio y la gente que estaba en auto empezó a recriminarle. Y él más enojado será. ¿Te imaginas lo que hace este muñeco en Casta? Le van a cortar los huevos, ¿verdad? Fíjate la señora que me mira ahí. Te mira mal, Federico. ¿Vos sacaste una porque foto? esto fue en el aeropuerto de Ámsterdam, estamos en la fila para ir a Varsovia. Ah. Y si iban fanáticos los Rolling Stones, pues iban a tocar los Rolling Stones. Ah. Y si iban fanáticos de Ámsterdam, entonces yo hago esto.
Y la tipa se dio cuenta, mira la cara de... agarra... ¿Quién la chica, la de blanco, la que... Mira la cara de... Se dio cuenta y me puteó y le tuve que pedir disculpas, ¿verdad? ¿Qué te dijo Federico? No, y encima hablaba castellano, en Holanda. ¿Y por qué la foto? ¿Por qué la foto? Yo dije, me estoy viendo a ver los Rolling Stones y como estos señores son fanáticos de Rolling Stones, me pareció bien subir, pero... Y me siguió puteando y después ya no desoímos, ¿verdad? No le dimos bola, pero... Fíjate la cara con la miró, no, increíble. Y ese tema tiene razón, porque más allá que lo allá está todo tapado, pero imagínate que le encuentren a este tipo que está orinando frente al colegio Cristo Rey a las 7:10 de la mañana. Acá, pero orinando con su pichulina así afuera, asquerosamente. Todos los chicos entrando, ¿no? No, ya entraron todos por suerte, Federico, pero los padres que estaban ahí y los que estaban manejando empezaron a decirle cosas, ¿verdad? Y él sabe que decía, obvio, decía él. Pero, obvio. Tengo que mandar a Qatar, que vaya a Qatar. Hizo una sacudida, discúlpenme por favor. Cerró su cierre de ese pantalón, tenía un bolsoncito con... parece que seguía su trabajo. Ay, sí. Se fue caminando. Dejó ahí una meada de aquella. Qué loco estamos, será. No, ese sí es mortal. Clásico, pero clásico. Y después está ese de la hamburguesa, ese también le encanta hacer a... se va y de repente vuela hacia ese pack de esa conocida empresa de... El de cartón con toda la... El de la M. Con toda la basura. El cartón con todo así lleno, así el bolso ese de madera. Adentro la gaseosa, el Big Mac, todo poipetesa, así, servilleta, vuela todo. Un pedazo de tomate, no, horrible. No, será, es para agarrar ahí. Y al pedo te vas ahí. El que más está en infracción es el que más se enoja. Te muestra el dedo del medio y eso. Obvio, betejona, obvio, de tablón. Y vos, no sé, será. Bueno. Otra cosa prohibida para el mundial: burlarse de la religión o de los musulmanes del país. Prohibido ver o leer pornografía en la calle. No es que te vayas a sentar en la plaza y vas a abrir ahí de eso. ¿Qué pasaría con él si a algún desprevenido en su grupo de WhatsApp le sale el video del... sin querer, ¿verdad? No, que alguien te envíe, ¿verdad? Sí, por eso que unos compañeros suelen enviar video. No, medio inocente. Y eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que le pasó a un albañil acá, que le enviaron un video de esto de los chicos de pederasta, ¿verdad? Sí. Y tienen una tipo alerta, tienen cuando llega un video. Y fueron a hacer un procedimiento grande, lo agarraron, el tipo no tenía ni idea. Y después explicó que le enviaron un grupo ahí, no sabe cómo llegó. Ahí tiene otra cosa. Y lo metieron ya preso. Viste que Estados Unidos tiene en cada país una cosa que aparezca en un ordenador o en un teléfono. Claro, un software a ellos le da hasta le da la ubicación y se van todos. Y bueno, y a este tipo lo agarraron así porque le enviaron su compañero. ¿Y qué pasó con el problema? No sé, después fue noticia cuando lo agarraron, cuando contó y después no supimos más. No, yo iba algo más light, entre comillas, del famoso el video El Gemido, ¿verdad? Ya en una palaza ahí en Doha le hacen. Y a lo que ustedes decían, ya que o sea que vos, por ejemplo, estamos hablando de... pero ver o leer pornografía en la calle, dice. ¿Y qué es lo que ellos consideran pornografía? Eso ya depende. O sea, de una mujer desnuda. Si vos agarrás y llevas uno de los diarios que tenemos acá, ¿verdad? Amarillista. Vos en la portada lo ya ves una chica siempre... O una serie... Cualquier excusa te ponen a mirar una serie de Netflix. Me estoy preparando para Cacupeje. No, o una... bola sale. Una serie de Netflix ¿Qué tiene que de ver la nada te pone una escena, ¿verdad? No tiene una serie de Netflix. La serie de Netflix de la nada no tiene nada que ver con lo que está pasando y se pone una escena donde están hablando con todo y después vuelve a la normalidad. Pero usted... muy lejos las novelas acá al mediodía. No, pero yo hablo de sexo explícito ya directamente. No, usted hablaba en el tema de prohibir en la vía pública. Recién hablaste del tema del consumo de la bebida alcohólica. Hay lugares designados y volviendo un poco a lo que y para consumir a nivel privado tienen que sacar una licencia. Es que, por eso la gente local puede consumir en su casa, pero teniendo una licencia. Claro, o sea, no es que, por ejemplo, todos los bares pueden vender. Hay bares que tienen el permiso para vender. Porque son, o sea, es como que permitimos, pero en situaciones bien puntuales. Y para cerrar, ya que lo que contaba Federico, y lo que vos estabas contando, el tema acá más o menos es al revés. La gente que está en falta es la que otra vez se indigna.
Eso es, no, pero yo reenviar también es delito. Claro. Pero acá, no, yo reenvié, como diciendo, yo no tengo nada que ver, hermano, vos sos uno de los que está difundiendo. Lo último, está prohibido en el Mundial hacer gestos obscenos en la calle. Podés terminar preso por un solo gesto sin decir una palabra. O sea, el famoso dedo del medio que nosotros solemos mostrar, por ejemplo, hace eso y chao. Los ingleses son expertos en eso. Los ingleses para ir en modo de... ¿Pero qué va a pasar en el mundo? Comunicarte, de mostrar el dedo del medio. Muchísimos presos. ¿Cómo van a controlar eso? Y esa es la duda que yo tenía cuando leía todo lo que... ¿Cómo hacer con los brasileños, los zambas, los argentinos, los ingleses, los franceses? Todo tiene su... No solamente eso. Creo que ahora que los argentinos están con el tema de sus transmisiones y hay que llenar todas las horas, el cántico ese que hicieron. A Francia. Mbappé. Xenofobia es. Ahora, o sea, no, pero hay que... ¿Cómo saben ellos si es xenofobia? Claro, ¿no? o sea, si alguien... No, pero ¿qué por ejemplo cantaron contra Mbappé? ¿Y no, qué contra camerunés? Francia, que son todos de Angola. Bueno, son franceses, son dos camerunés. Si vamos al tema de... Porque voy a decir, ¿qué es lo que es pornografía? ¿Y los mexicanos con el puto? Claro, entonces... o sea, si quieren intervenir, van a poder intervenir. Lo que pasa es que siempre está el tema de no, pero es la fiesta mundial y todo esto. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Matter. Seguinos en Instagram como @matter.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Matter Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín flan y lactomix con polvos de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo top of mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. 13:35 minutos. Hay una declaración que está causando revuelo. Está causando... hay una declaración que está causando revuelo. Yo creo que podemos mencionar el medio, ¿verdad? Porque es un medio colega, Federico. Sí. Y si puedes levantar en el grupo, porque a mí me gustaría que en Twitter, en las redes, Twitty, porque es así como él dijo. Mateus Goncalves, el jugador de Cerro Porteño. ¿Vos te vas a sentar de pleno a ver el Mundial, Ariel? Y todo lo que pueda el tiempo me permita. De pleno, ¿O vas a elegir también los partidos? No voy a tratar porque es histórico. Da gusto retener después en... No, pero desde las 7, por ejemplo, Argentina... No me entendés, no me entendió. Le ganó a Pero ¿por qué veo Argentina si vas a estar vos trabajando acá? No, y por eso te digo que me va a costar ver todo. Entonces, en la medida de lo posible, que pueda ver, voy a ver íntegramente, tranquilamente. La Argentina voy a ver seguramente el segundo tiempo. Gana 2, Suiza 0. Y Japón 2, Canadá 1. Los últimos amistosos... No, Canadá le ganó a Japón 2-1. Los últimos amistosos que se están dando... Un gol de picando el penal por parte de Canadá, que debuta con... Bueno, Canadá está en el grupo de Bélgica, ¿verdad? Sí.
Vos vas a ver la mayoría de los partidos, Federico. Todo lo que puedan, por supuesto, claro. ¿Y vos, Dani? Sí, los que puedan. Principalmente los sudamericanos, ¿verdad? Después ver los grandes de Europa, los favoritos. Claro, pero en Estados Unidos, mundial, o sea, claro. porque... El grupo de Estados Unidos pero es muy lindo, también el de Portugal, Uruguay gana Uruguay. Es la segunda fecha de esa sí, Argentina-México, va a estar lindo también. El Uruguay-Portugal. Argentina-México va a ser terrible. España juega... Alemania. España-Alemania. Segunda fecha creo que, si mal no me falla la Y como estaba hablando, Polonia-México va a ser más o menos un ¿El partido de la clasificación? Claro. Claro, Y es la primera fecha, ¿eh? Claro, ¿quién acompaña a Argentina? Sí, es más o menos así el tema. Bueno, contá pues lo de Mateo, Federico, no pasás en el grupo. Acá tengo. No, que aparece, recién pregunté a Biancucci si terminaron ya el programa. Pero preguntale nomás, por favor. No, le pregunté. Si es cierto que eso dijo Mateo, para no meter la pata, porque si no, después se nos viene encima la gente. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial SA. Bueno, ¿ya te confirmó? No. Bueno, vamos a esperar nomás. No ñajaron de Federico. Vamos a esperar nomás, tranquilo. No, llamala a Mateus. Claro. Llamala a Mateus Wilson. Wilson. Señor Wilson. Como invitado. In situ. Y antes que se acabe el programa, pues tenemos que sacarnos la duda, ¿verdad? Sí. ¿Será que él sigue en Cerro? Yo creo que con esto no. ¿Verdad? Debe saber ya que no. Es que no. Pero ¿te acuerdas que cuando él se le levantaba la sanción por el dopaje, le extendieron un año más? ¿Verdad? Pero creo que va a ser lo mismo que Moreno, le han buscado un club y puede ser. Tampoco creo que le esté muy a gusto acá tampoco, ¿no? Según informa Fabricio Romano, Luis Suárez, hoy en Qatar con la selección de Uruguay, rechazó una oferta para jugar por el Gremio de Porto Alegre en el 2023. Y Messi ya tiró un mensajito diciendo que ya está feliz en París, que ya... PSG. ¿Seguiría entonces? Sí, después de lo de Ronaldo con el que estábamos hablando ayer con el United, hay cierto temor, ¿no? Pasa que la otra vez le puso un like a la cuenta de Barcelona, entonces muchos dijeron que era al principio un eventual retorno. Está confirmado, lee nomás ya, Federico. Está confirmado está confirmada la frase de Mateo Goncalves. Hay celos, hay grupismo en el vestuario, dijo en una parte Mateus, que después dice o hace una tipo esto a la emisora colega Unión 800. Unión, sí, donde está Máxima Biancucci, Fede Villalba, está saludos el Mencio Fatecha también está. Mira. Sí.
Fue muy fuerte la parte donde dice... lo de Llega la pelota. Marcelo Moreno. Esa parte... No quería creer eso. Los paraguayos tienen celos. Si miran los partidos cuando hay oportunidad de pasarle la pelota, los compañeros tiraban a otro lado. Contó Mateus. Maxi te envió ya un audio. ¿Cómo hacemos, Federico? Leeran por otra vez la parte... Acá dice la transcripción de Ramiro Aranda Fútbol, ¿verdad? Llega Marcelo Moreno. No quería creer eso. Esto dijo Mateus. Los paraguayos tienen celos. Si miran los partidos, cuando hay oportunidad de pasarle la pelota, los compañeros tiraban a otro lado. Es lo que transcriben aquí. Lo que nos dice Biancucci es que no dijo así. No vaya nomás a tuitear, Nico, deja... pero pasar a Federico, vos no escuchamos con nosotros, vos no me estás escuchando. ¿No querés pasarle a... Dijo que él sintió que hubo un poco de celos, que es normal que eso exista en el vestuario, y que por eso cree que también esas cosas perjudicaron para no llegar al objetivo. Pero no dijo, no creía eso de los paraguayos. Ya se arma el... Dijo, no dijo... No, pero está. Porque ¿Quién si dice él, si Mateo claro. dijo que no se dio cuenta que no le querían dar la pelota a Moreno Martín, es muy distinto. Claro. Pero hay otro tweet de Freddy Villalba que dice que admitió que había problemas de grupismo. Y pone casi textual, ¿verdad? Está bien. Seguimos con el tema. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pechupe, Quitadol. Estamos con Maxi Biancucci. Hola, ídolo, ¿cómo estás, Maxi? Hola, Bruno, ¿cómo están? Bien. Un gusto saludarlos. Armaste quilombo en tu radio, ya también vos ahora. Sí, la verdad que bueno, vino Mateus y nosotros como hacemos un programa distendido, se soltó y bueno, empezó a contar cositas internas que evidentemente está repercutiendo. Sí, pero contanos un poco, porque acá hay una, lo que queremos confirmar es una frase, sí, que si es que realmente lo dijo así textualmente, porque vos le hiciste la entrevista ahí con los muchachos de Radio Unión. Decime un poco, contale un poco, Federico, por favor, para que él pueda confirmar. Bueno, acá me envía en descargo Ramiro, que está en el Twitter de Unión 800, el mismo encomillado, donde habría dicho Maxi, textualmente, entre comillas, llega Marcelo Moreno. No quería creer eso, los paraguayos tienen celos. Si miran los partidos cuando hay oportunidad de pasarle la pelota, los compañeros tiraban a otro lado. Mateo González, futbolista del Cerro Porteño, está en el Twitter de Unión 800. ¿Dijo eso él? Viste que a veces una palabra mal puesta genera un quilombo, ¿viste? En realidad lo que dijo que sintió que había un poco de celos internamente, que es normal en el fútbol, y que quizás eso haya, no le haya venido bien a Moreno, o fue fundamental para que Moreno Martín no sea, o no le vaya bien, pero no lo dijo tan textual. Quizás nuestra CM que estaba chateando se le fue alguna que otra palabra. Él dijo que sintió que había un poco de celos. Esto pasó, yo di mi ejemplo también en el 2011, le digo, mirá, en Olimpia en 2011 también había grupismo, esto existe en el fútbol, están por un lado los uruguayos, los colombianos, siempre existió, pero dentro de la cancha éramos hermanos. Pero acá te hago una pregunta clave. ¿Dijo o no dijo que no le querían pasar la pelota? Dijo que en algunos momentos él sintió que no le querían pasar la pelota. Ahí sí ya cambia la historia. Claro. Porque vos sabés que te cuento más, y bueno, vos sabrás también, que
esto es un comentario, es un conventillo de hace mucho tiempo de la gente y de nosotros mismos, los periodistas. Hablo en general y no sé, cada uno se hace responsable, pero muchos decíamos, no le dan la pelota a Moreno Martí. ¿Por qué no le dan la pelota a Moreno Martí? No, hay un partido en la olla donde incluso apuntamos a Aquino, a Carrascal, que buscaban siempre un jugador quizá peor ubicado que Moreno. Después Moreno no anda bien y ya cambia la cuestión, ¿verdad? Porque le daban pelota y tampoco resolvía, pero acá estoy viendo, entre otras cosas que dijo Maxi en tu programa, hay celos, hay grupismo en el vestuario. Marcelo tiene mucha experiencia por Moreno Martins y en 2 días ya se dio cuenta de las cosas. Como que ella se dio cuenta que estaba... Sí, lo dijo tal cual. Tal cual, está bien. Sí, en el Twitter de la Unión está subido todo el programa, así que el que quiera verlo puede retroceder, avanzar y ahí va sacando la frase que quiera. Ah, muy bien. Vamos a mirar un poco de eso. Y si preparamos para la noche. Gracias, Wilson, por tu colaboración. Maxi, muy amable, te envío un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Cuídate, Dolo, gracias, Maxi. Maxi Biancucci. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Nos vamos con Guillermo Barros de Queloto. Cumplimos ya con todo, Edgar. No tenemos pendiente nada, no le debemos nada a nadie. Absolutamente. Perfecto, muchísimas gracias a las empresas también. Nos vamos, señores. Barros de Queloto analizando lo que ha sido la selección. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Creo que fue un partido bastante parejo. Me parece que nosotros tuvimos en el primer tiempo las posibilidades de poder abrir el marcador. Tuvimos las oportunidades, la tapó bien Gallese 2 veces en mano a mano, o alguna jugada que definimos en los últimos metros, o definimos mal el último pase, pero me parece que en el primer tiempo habíamos dominado y habíamos generado situaciones como para ponernos encima en el marcador. Ahora el segundo tiempo aprovecharon una pelota quieta, marcaron la diferencia y después creo que Perú se defendió bien, como todo partido de eliminatoria, con mucho roce, trabado, con pocas situaciones de gol, y a pesar de haberla buscado no tuvimos situaciones claras para llegar al empate, pero hubo una actitud que me gustó mucho. Creo que la actitud en los 90 minutos fue muy buena, la actitud de ir a buscarlo cuando nos encontramos con el gol abajo me gustó cuando empezó el partido, de pararnos bien alto para la presión, ejercerla bien y no dejar nunca jugar a Perú, porque la verdad en situaciones de gol Perú nunca pudo armar su jugada y llegar a generar situaciones de gol, sino que aprovecharon solamente una jugada de pelota quieta. Pero obviamente que no nos gusta el resultado y obviamente que es una advertencia, pero en líneas generales me voy por el poco tiempo de trabajo. Prácticamente nos encontramos con muchos jugadores ayer acá en Lima, recién pudimos entrenar algo a la noche, pero me voy contento en cuanto a lo que vi de nuestro equipo y de lo que nosotros queremos. Me quedo tranquilo. Reitero, obviamente el resultado no me deja contento ni me gusta, pero
entiendo que muchas veces en la prueba de jugadores, en la prueba de partido, en la prueba del equipo, se van a dar estas situaciones. Bueno, obviamente que es preferible para un entrenador tener esta clase de partidos donde son luchados y a que se juegue de manera amistosa. Me parece que es lo más cercano a la realidad. Son estos partidos, el próximo partido con Colombia, que sinceramente se juega con el roce que se van a jugar las eliminatorias, con el juego cerrado que se van a jugar las eliminatorias, y una pelota quieta, un error o una virtud te hace ganar un partido. Tenemos que ser conscientes de eso, y que esto es preferible que nos pase ahora y estar atento a que no nos pueda pasar o que no nos pase en un partido eliminatorio. Sí, obviamente que mínimamente necesitamos demostrarle eso a la gente, que vamos a transpirar la camiseta y vamos a dejar el alma para estar en el próximo mundial. Pero también hay que ser realistas, y en el primer tiempo conseguimos muchas situaciones de gol donde nos faltó un poco de efectividad, o en el último pase o en el mano a mano con Gallese. Y tener esas oportunidades en este fútbol cerrado es muchísimo. Entonces tenemos que mejorar un poco la definición de las jugadas que se generan a través del juego nuestro, a través de la presión, que fue muy buena en el primer tiempo, y nunca dejamos a Perú, fundamentalmente en el primer tiempo, pero en 90 minutos Perú nunca nos generó a través del juego la situación de gol, simplemente aprovechó esa pelota aquí. Bueno, creo que nosotros pudimos presionar muy bien a Perú fundamentalmente en el primer tiempo, donde ellos querían construir desde la salida con la Gallese. Nunca le permitimos una salida clara y lo logramos. Creo que lo bueno de Perú es esa intención, a pesar de tener rival parado bien alto, intentó salir. Fue el trabajo de Paraguay bloquearlo, nunca permitieron una salida clara, y si la salida fue clara se cortó en mitad de cancha con una buena presión de la defensa nuestra. Y me parece que en el segundo tiempo quizás se jugó menos que en el primer tiempo, pero obviamente se veía un equipo trabajado, un equipo que trabajó 2 o 3 semanas con muchos jugadores que jugaron, y ese trabajo obviamente es muy bueno para el entrenador. Nosotros, te reitero, como le decía un compañero tuyo, nos juntamos ayer con jugadores que vinieron de Europa. Los locales nuestros estaban definiendo el torneo local y no podíamos participar de entrenamientos, pero te reitero, vi cosas muy buenas de nuestro equipo, más allá del resultado, que no me gustó porque cuando perdés no es lindo, pero vi actitud, vi presión, hubo cosas muy buenas para rescatar, pero obviamente perdemos una pelota quieta y perdemos el partido, que no es bueno. A pesar del resultado adverso, ¿cómo notó el desempeño de sus dirigidos a nivel colectivo? Porque si hablamos de individualidades, hubo destellos importantes. Y también consultarle por el debut de Spínola en el arco. Sí, coincido plenamente. Creo que hubo cosas individuales o colectivas muy buenas. No nos deja conformar el resultado, pero hay muchas cosas que sirven para construir, y una de esas es el rendimiento de Juan. Creo que estuvo perfecto. Lamentablemente nos ganan en una pelota quieta el mano a mano con la defensa nuestra, con el delantero de ellos, pero en línea general estuvo atento y la verdad que trabajó muy bien el partido. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. Para el partido contra Colombia, ¿va a realizar varios cambios o solamente los obligados? No, seguramente vamos a seguir probando y viendo, como lo hemos hecho durante todo este año. Es el último partido, ojalá que podamos encontrar una victoria y irnos tranquilos, pero me parece que más allá del resultado, lo bueno es seguir viendo estas cosas que Paraguay crece, que individualmente o colectivamente se ven algunas cosas muy buenas que obviamente alientan hacia el futuro. ¿Cuál es la razón de la ausencia de los hermanos Romero y si tiene contacto permanente con ellos? La ausencia es claramente directamente deportiva, porque pensé en otros jugadores, o el cuerpo técnico pensó en otros jugadores, en ver otras cosas y analizar otras cosas. Tenemos no una relación directa de charla permanente, porque no la tenemos con ningún jugador, porque hay una distancia entre el entrenador y el jugador, pero sí tenemos contacto con la gente del club donde juegan, y tenemos también contacto, parte del cuerpo técnico, con ellos.
pero ellos saben que esta decisión es simplemente futbolística y tienen que estar atentos porque en cuanto ellos tengan su rendimiento en los clubes en los cuales a nosotros nos obligue o nos sintamos que tienen que estar en la selección, lo van a estar. ¿Considera la definición de efectividad como punto de mejora después de la secuencia de amistosos? ¿Es deducible por lo visto que Paraguay mejoró y los jugadores van asentándose en la idea y forma actual? ¿Puede ser eso lo que esté faltando? Puede ser que lo que esté faltando es una mejor definición. En el partido con Emiratos tuvimos situaciones de gol donde podíamos haber terminado en una mayor diferencia. Lo mismo en el partido con Marruecos, tuvimos situaciones como para haberlo ganado. Hoy en el primer tiempo podíamos haber abierto el marcador nosotros y en Sudamérica o en eliminatoria o en un partido tan parejo como Paraguay-Perú, ir arriba en el marcador y poder manejar después la pelota, el espacio y el tiempo es distinto. Así que ese es un punto. Es bueno tener las opciones, pero también es bueno poder marcarlas. Última pregunta, Juan Ángel Lobando para Ñandutí Deportes. ¿El trabajo a balón parado es algo a mejorar atendiendo la concreción de Perú por esa vía o no le preocupa? No, obviamente que sí, te preocupa perder un partido por un córner. Sería injusto decir que es poco o es mucho para uno o para otro un córner, pero nosotros tenemos jugadores que en el balón aéreo son muy buenos, arqueros que son muy buenos en el balón aéreo, entonces tenemos que cerrar las oportunidades que tiene el rival, que no nos llegaba, que no nos generaba, pero una pelota quieta no se pone en ventaja. Hay que trabajarlo, hablarlo y verlo, que no puede suceder en la eliminatoria. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. Este fin de semana se disputará la cuarta y última fecha del Campeonato Nacional Puma Energy de Rally Cross Country, organizado por la Asociación Central de Deporte Motor Todoterreno. El desafío Ñembucú tendrá su arranque mañana viernes a partir de las 20:30 horas, con la largada simbólica frente a la gobernación de